ILEF y de Lilian Zapan, que es la titular de Educación Continua, pues sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro Ateneo de noviembre, octubre, casi noviembre. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Lilian Monroy, la maestra Lilian Monroy, para que nos hable de la homofobia, la aceptación, encuentros y desencuentros cuando mujeres lesbianas salen del closet frente a sus familias. Lilia es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ella es comunicóloga de origen por la UNAM. Después estudió aquí en el ILEF la formación como terapeuta familiar, es terapeuta familiar por el ILEF, y después hizo un posgrado en el Colegio de México en estudios de género. Entonces, esto que nos va a presentar acá es justo su trabajo recepcional como maestra en estudios de género. Además, ella forma parte del comité académico del instituto de aquí del ILEF y es tutora en línea de la maestría de Flaxo en género y políticas. Pues bueno, para mí es un gusto presentarla. Bienvenida, esta es tu casa, adelante. Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias que estén aquí el jueves por la noche de Halloween, ¿no? En lugar de una fiesta, que estén aquí, yo se las agradezco mucho. Les voy a presentar lo que fueron los resultados de la investigación que yo hice y luego un poco algunas reflexiones adicionales a partir de eso que he hecho ya más en el ámbito clínico. Lo planeé de una manera, les voy a contar unas cosas, voy a leer otras, porque un tema muy importante en mi tesis, por lo que decidí que fuera cualitativo, era que se oigan las voces de las mujeres lesbianas. Entonces, les voy a leer parte de los testimonios y voy a terminar cerrando con algunas de las conclusiones y luego podríamos pues dialogar, ¿no? De todas maneras, como que a la mitad de la presentación me voy a detener por si hubiera alguna inquietud que no termine, o sea, que no se puede esperar al último, pues de una vez la abordemos. Bueno, así titulé mi tesis. Y yo quisiera empezar diciendo que las personas que tenemos una sexualidad diferente somos antes que cualquier cosa personas, y que un tema que pasa con las sexualidades disidentes es que en el momento en que nos reconocen o nos conocen como mujeres lesbianas, hombres gays o personas trans, dejamos de ser personas y nos volvemos solo esa sexualidad disidente, ¿no? Y entonces ya todo el mundo se olvida que también eres hija, que también eres estudiante, que también, si no es, ¿cómo es lesbiana, no? Ya, yo no sabía. Y ese es parte del estigma, ¿no? Entonces, yo quise aquí presentarles personas y toda la movilización que se ha hecho para que este tipo de temas sea parte de la academia. O sea, si yo me pude graduar de esto, fue gracias al esfuerzo de los movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento lésbico feminista y el movimiento del orgullo gay en un sentido. Entonces, no puedo empezar a hablar de esto sin reconocer eso que fue una herencia que yo ya disfruto. Perdón. ¿Cuáles fueron mis premisas y mis preguntas de investigación? Primero, pensar que yo no creo en el conocimiento neutro, creo en el conocimiento situado. Nosotros conocemos desde un lugar. ¿Qué es lo que usamos? El lesbianismo o ser lesbiana es una preferencia sexual y que hay una visibilización diferente en las mujeres que en los hombres. Es decir, que aunque haya mujeres y hombres homosexuales, la experiencia no es la misma por nuestro orden de género, y que a mí me gusta mucho visibilizar al mundo lésbico, que tiende a ser invisibilizado aún dentro de la diversidad sexual. Y tercero, que la salida del closet implica no solo una revelación de una experiencia de vida, sino es un cuestionamiento a un orden social y que por eso pues genera conflictos. Sobre esa base yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa si una de las premisas del orden dominante de la familia es amar incondicionalmente a nuestros familiares? Que luego nos lleva a unos líos tremendos, ¿no? Eso de amar incondicionalmente a todo, y uno dice, ay, ese tío, pero me cae, pero lo debo de amar, es mi familia. Bueno, esa premisa, ¿cómo se combinaba cuando una mujer decía que era lesbiana frente a su familia de origen? ¿Qué? Y que no era expulsada. Muchísimas mujeres que abren su sexualidad son expulsadas de la familia, total o parcialmente. Pero en los casos que no, y ya ha sido un poquito más, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque el nivel de aceptación y tolerancia ha aumentado un poco,
¿qué pasaba, no? ¿Cómo se combinaban esas dos premisas? Decir que la homosexualidad es una perversión, es una desviación de la norma, pero a la vez es mi familia, la debo de querer incondicionalmente. ¿Cómo se resolvía esa paradoja de género? Y en ese sentido me pregunté qué pasaba cuando las mujeres abrían su sexualidad frente a sus familias de origen, qué pasaba en la familia, qué pasaba en ellas, y básicamente lo trabajé a dos niveles, que es el nivel subjetivo, de la experiencia subjetiva, y el nivel relacional, de qué pasaba en términos de las relaciones entre familias. Mis perspectivas teóricas fueron la sexualidad como un dispositivo disciplinar, como una forma pues de dominación, el género como una construcción social e histórica, pero también como un orden que establece el sujeto normal y el sujeto anormal, y dentro de eso establece el sujeto dominante, es el masculino y heterosexual, el subordinado es el femenino y heterosexual, y todos los demás son sujetos desviados o sujetos fuera de la norma. Y también retomé de la teoría queer, y particularmente Butler y algunas feministas como Lucy Irigaray y todo, la idea de performatividad de género, que es la identidad no es algo predefinido. Nosotros normalmente decimos nuestra identidad de género nos modela, ¿no? Somos mujeres porque el estereotipo dice tal, entonces yo debo de comportarme. Y lo que dicen estas autoras es la tendencia espontánea de la humanidad en su ámbito cultural es la diversidad. Entonces, cada vez que actuamos las normas de género, construimos la identidad. Entonces, la identidad de género no está previo, sino se construye en el momento en que yo repito las normas de género. Y ese es un concepto que en términos de las sexualidades disidentes es muy interesante, porque exactamente ahí nosotros todo el tiempo estamos actuando la norma de género y subvirtiendo. Todo el tiempo, ¿no? Por nuestra orientación sexual diferente. Decidí hacerlo como una investigación cualitativa. Entrevisté a 15 mujeres lesbianas, tomando como referente también la diferencia generacional. Me parecía que era una realidad muy distinta a las chicas de 20 años, a las chicas como de mi edad, de 40 años, porque incluí mi grupo de edad. Ustedes creen que no, yo sí la incluí, ¿no? Y también entrevisté a 8 familiares de esas mujeres lesbianas. O sea, a esas mujeres lesbianas yo les pedía que me contactaran con algún familiar y hacía también la entrevista a la familia para tener 2 ángulos de visión del proceso relacional. Y muy brevemente digo algunos conceptos. ¿Qué es para mí diversidad sexual? Diversidad sexual es la posibilidad futura, no real ahorita, de reconocer, legitimar y promover la coexistencia en condiciones de equidad de las diversas existencias sexuales, de género y eróticas. Eso no existe en la realidad, aunque es muy común el término. Lo que realmente existe es que hay un discurso normativo que prescribe una sexualidad correcta e incorrecta, y hay sexualidades disidentes, que son todas las formas de sexualidad que no se apegan al modelo normativo en una sociedad heterosexista o de heterosexualidad obligatoria, y que existen en situación de marginación, invisibilidad y subordinación. En realidad, nosotros que somos los sujetos disidentes, tenemos que dialogar con la norma de género y negociarla todo el tiempo. No es cierto que existamos libremente y vayamos por la vida como si no nos afectara el mundo heterosexual. Todo el tiempo tenemos que lidiar con la heterosexualidad obligatoria. Y la salida del closet para mí es un proceso individual, pero que tiene que ver con el movimiento del orgullo, que es cómo deconstruyo mi estigma, de cómo yo me siento a mí misma estigmatizada, cómo la deconstruyo de manera afirmativa y reivindico mi orientación sexual, mi apuesta de vida, mi deseo erótico como algo válido, humano y que tengo acceso a derechos. Y eso sería la salida del closet. Entonces, en términos teóricos, bueno, esto nada más se los digo, esto es como se ha ido deconstruyendo cómo se consideraba antes la sexualidad. Antes sexo era igual a mujer y hombre y era igual a heterosexualidad. Después se separó el sexo y el género gracias al feminismo y a los estudios de género, pero aún así se hablaba de un sexo macho-hembra, masculinos, femeninos y heterosexualidades todas. Ahora, desde la teoría queer y desde varias corrientes, en realidad hablamos de una multiplicidad de posibilidades sexuales, genéricas y eróticas.
Y en ese sentido tenemos no solo a nivel sexual, tenemos casi 8 tipos de sujetos sexuales, que el macho y hembra es el más reconocido, pero todos los sujetos intersexuales son como 8, siempre han existido, pero siempre se les había patologizado, ¿no? Y ahora ya se considera que no. También en género tenemos muchos, en orientación sexual, entonces, bienvenidas a la libertad sexual. En realidad esa es nuestra tendencia espontánea como cultura humana. Y hay mecanismos de regulación que sería la homofobia, que es la aversión a la homosexualidad, pero que también es la aversión a la ambigüedad de género. Todos sufrimos homofobia. Cada vez que dejamos de ser, no parecer tan hombres o no parecer tan mujeres, sufrimos homofobia, porque se nos castiga la ambigüedad de género. Entonces la homofobia la sufrimos particularmente quienes tenemos sexualidad diferente, pero en realidad la sufren todas las personas. Y la heterosexualidad obligatoria, que también se le llama en algunos autores la presunción heterosexual, es que vamos por la vida creyendo que todo el mundo es heterosexual, que la heterosexualidad es la norma y que todos los demás pues, son raros, sujetos de sospecha, nos pueden contaminar, cosas de ese estilo, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto, pero en realidad es lo que nos pasa. Por ejemplo, que los amigos nos digan, no se besen en público, háganlo en su casa, o si uno se separa de su pareja, dicen, ay, al fin, pues casi mi relación era, ¿no? Porque ser entre mujeres, ¿qué sexualidad puede haber entre mujeres? Esa no es una relación en serio, ¿no? Entonces, ni te ha de doler tanto haberte separado. Cosas de ese tipo, desde la más buena fe, nosotros sufrimos de manera cotidiana. Bueno, ¿qué encontré en la dimensión subjetiva? Y aquí me voy a permitir leer unos testimonios, conclusiones y unos testimonios para que lo vayamos viendo. Que aquí lo que me interesa es que las voces de ellos. Dice, el mayor temor a la revelación por parte de las informantes lesbianas hacia sus familias es la ruptura de la relación afectiva con sus parientes y la pérdida de validación o respeto de estos. Dice Antonieta, mi mayor miedo era darles vergüenza, que se avergonzaran de mí y dejaran de decir que yo era su hija. De mis hermanos estaba más confiada porque ellos también eran un desmadre, ¿no? Sobre todo el mayor, pero híjoles, me imaginaba a mi papá decepcionado y me partía el corazón. Antonieta de 43 años. Todos los nombres están cambiados, ¿no? La salida del closet toma 4 modalidades básicamente. Se abre gradualmente a un pariente a la vez, empezando por los más cercanos o de mayor autoridad, que incluye generalmente a las madres. O bien, 2, después de decírselo al familiar que se consideraba más importante afectivamente, se informa al resto en colectivo o casi al mismo tiempo, pudiendo haber entre estos 2 momentos algún lapso de espera a ver que el primer familiar lo dijera. 3, se combinan revelaciones individuales o familiares por su cercanía afectiva y luego por grupos entre los familiares según su posición familiar. Por ejemplo, en un caso, la informante le avisó a todas las hermanas al mismo tiempo, ¿no? Para que tuvieran un shock colectivo. Y regresaran, y luego regresan a los parientes en formato individual. La cuarta camino se dice a un pariente muy significativo y tras un lapso se informa de manera pública al resto de la familia, incluida la extensa. Por ejemplo, en una reunión familiar, después de decirle a la mamá, le decía a toda la parentela y bueno, la siguiente. Aunque quien inicia la revelación es la pariente lesbiana, el control de la salida se distorsiona por las comunicaciones entre los que van sabiendo la noticia, que siguen un patrón familiar previo. En ese trayecto, una parte de los casos involucran integrantes de la familia extensa y otros las evitan sistemáticamente o no están presentes. Una actitud de silenciamiento periódico ante la mujer lesbiana, pero de diálogo activo con otros parientes, es frecuente en las familias analizadas. Un elemento presente en todas las experiencias de salida del closet de las mujeres lesbianas respecto a la necesidad o apuesta a revelarse como lesbianas es que al abrirse esperan ser conocidas y reconocidas en toda esa parte subjetiva de ellas que no estaba en la mirada normativa de la presunción heterosexual de sus familiares.
a la vez que necesitaban refrendar su posición, relación afectiva y parental previa que normalice su preferencia sexual disidente. Soy diferente, pero la misma que siempre. Y dice Alejandra, entonces yo de cierta manera quería decirle a todo el mundo, porque yo tenía esa necesidad de decir sobre quién soy yo, qué soy yo, lo que quiero que vean, que a lo mejor mis preferencias son las mujeres, pero yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Asimismo, en casi todas las mujeres percibí un amplio margen de tolerancia a expresiones homofóbicas en sus vidas cotidianas, incluso son referidas de manera marginal y me lo platican como que es lo normal, lo que nos pasa a todas, ¿no? Ya sabes, lo usual, lo de siempre. Esta tolerancia es menor con los familiares significativos por sus efectos exacerbados en sus estados de ánimo, pero sigue prevaleciendo desde bromas, comentarios descalificadores, insultos, silenciamientos o desprecio afectivo. La siguiente. Me voy de mi casa y a los 15 días voy a visitar a mi mamá. Este es un fragmento. Dice, me voy a mi casa y a los 15 días voy a visitar a mi mamá y yo así de, ay maldición, ¿por qué vine, no? Porque mi mamá no me dirigía la palabra. Yo los sábados descansaba, entonces 15 días después regreso y así de, ¿qué onda mamá? ¿Qué vamos a hacer? Y mi mamá, haz de cuenta que yo no había llegado a la casa. Katia, de 27 años. Me fui con mi novia, ¿no? No le avisé porque mi mamá me hubiera prohibido irme con ella. Dejé mi trabajo y le hablé a mi tía y le dije dónde estaba, para que no se preocupara. De ahí volví a visitarla poco después y cuando me vio mi mamá se desmayó como si hubiera visto un fantasma. Se desmayó literalmente, sí, se desmayó, se cayó. Como pude la cargué, estaba muy delgada, demacrada, me sentí mal de verla, ¿no? Con lo que pasó con mi expareja, mi familia me dijo que yo no metiera amigas a la casa, aquel de 23 años. En dos casos hubo hasta violencia física. En uno, un hermano golpea a una pariente lesbiana y en la otra, la madre le realiza un exorcismo en un grupo religioso. De hecho, me exorcizaron. Mi mamá ha recorrido varias iglesias al punto... ¿Estamos en el de Carolina? Pero es que yo lo tengo más completo, perdónenme. De hecho, me exorcizaron. Mi mamá ha recorrido varias iglesias. El punto es que les contaba que yo estaba en pecado y yo tenía que ir. Al principio no me obligaba y después ya me obligó. Ahí todo el mundo se reúne alrededor de ti a hacer oración. De pronto alguien empieza a hablar en lenguas raras y es un espectáculo muy curioso. Todos dicen que la persona que lo está haciendo no sabe lo que dice y hay alguien que interpreta, que todo es inspiración divina. Es muy raro verlas porque siempre hay gente que convulsiona, otras se desmayan. Yo me aterrorizaba al principio, pero después me reía. Ahí estaba mi prima y yo nada más iba para ya no pelear con mi mamá y que no me castigara. Iba, me hincaron, me estaban echando todos los rezos encima, decían, expulso el espíritu y el lesbianismo, y no sé qué más. Me sacaba de onda, luego me quería reír y mi prima se acercaba y me daba codazos y despacito me decía, vomita, para que crean que ya salió y ya te dejen en paz. Carolina, 22 años. Con respecto a las y los familiares, por otra parte, 3 reacciones reportadas por las mujeres lesbianas en casi todos los grupos de edad tienen que ver con una vivencia de culpa en mayor o menor medida de los progenitores y parientes parentalizados porque la hija es lesbiana, en particular las madres con respecto a algún posible error de crianza o en los padres el temor de que le haya pasado algo con los hombres, una decepción fuerte o un abuso o una violación. B. Una reacción inicial de shock o tristeza, seguida de medidas correctivas y de rechazo en progenitores, con excepción de 2 casos, y de rechazo o apoyo entre familiares pares. Para esto, un testimonio resulta útil. Dice, yo le trato de decir, ya después de que me calmé un poquito, estaba llorando,
es que no soy lo que tú piensas de mí, es que creo que no soy lo que tú esperas de mí, es que soy un pinche fraude. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Reprobaste? ¿Te vas a salir de la carrera? ¿Te embarazaste? O sea, me pone 80,000 planteamientos. Ya de repente se la suelto. Es que, ¿sabes qué? Creo que ni siquiera me atreví a decírselo. Solo le dije, creo que me gustan las niñas. Cuando le digo eso, mi mamá se queda en blanco. Empieza a llorar. Se queda sacada de onda y me dice, bueno, no, es que estás muy joven, tranquila, estás pasando una etapa muy difícil, te confundes. Otro camino es una esperanza sostenida por los progenitores, en especial las madres y hermanas mayores y hermanos mayores, de que la pariente lesbiana puede volver a ser heterosexual. Sobre todo me decían, no, yo rezo todas las noches para que cambie de preferencia y sí, que opte por otras cosas. Y yo decía, híjole, va a esperar un ratito, ¿no? Dice, sobre todo cuando no tienen pareja estable, dando una impresión de que fuera una elección temporal. Este último fenómeno sucede incluso pese a evidencias incontrovertibles de la preferencia sexual de las informantes y seguramente se ve reforzado por la invisibilización de la sexualidad femenina debido a su condición de género. Y entonces decían, no, pues sí, y decía, oye, pero ella ha tenido como varias novias. Bueno, novias, son como amigas muy queridas, ¿no? Nada más. No, yo creo que novias. La siguiente. Dice, primero estaba feliz. Dice, respecto al significado de la... Bueno, estas se las leo, no está ahí. Primero estaba feliz que viniera a estudiar y no se preocupaba. Estaba feliz de que no viera a mi novia y a la última chica. Además iba a estar con mi tía, que en ese tiempo seguía casada. Iba a estar con una familia, con una figura paterna y tal vez se me iba a quitar. Carolina, de 22 años. Respecto al significado de la salida del closet frente a sus familias por parte de las mujeres lesbianas, en todas las experiencias se evalúa como relevante en su proceso de afirmación personal por el solo hecho de abrirlo, independientemente de las reacciones y del grado de tolerancia de sus familiares. Ellas me decían, para mí la gran felicidad fue mostrarme como soy. Por primera vez la gente que más amo sabe realmente quién soy. No me importa que se enojen conmigo, que ahorita no me hablen. Para mí eso ya es un buen resultado. Dice, fíjate que es curioso. A lo mejor yo al principio buscaba apoyo y no lo obtuve. No lo encontré. Lo que sí te puedo decir es que me sentí más segura de mí misma y de las capacidades de poder enfrentar mis propias cosas yo sola. Vivir mi sexualidad más abiertamente, ¿no? Sin esconderlo, sin estar en ese silencio que me había hecho daño tanto tiempo. Mariana, de 34 años. Para mí es muy importante poder estar como claramente con ella, que no es mi amiga, sino mi novia. Entonces eso me hace como muy feliz. Estela, 32 años. Fue un alivio, fue respirar a gusto y saber que me quieren de todos modos. Carolina, de 22 años. Esa es la que exorcizaron, ¿eh? Una liberación, sí, porque me presionaba, como si me estuviera viendo, y yo siempre he visto a mi mamá como una amiga, más que como mi mamá, como una amiga. Entonces digo, qué mejor que a ella comentarle lo que estoy sintiendo. Alejandra, de 26 años. Otro aspecto es la forma en que se aprecian los cambios en las familias por parte de las informantes, donde la variable de edad es relevante. En la mayor parte del grupo de mujeres más grandes y de informantes de otras edades con familias muy conservadoras, el peso de un rechazo explícito y activo a uno pasivo y de no hablar mucho sobre el tema se evalúa como un cambio relevante. Es decir, si yo esperaba lo peor y por lo menos no me expulsaron de la casa, no me hablan muy bien, no quieren que hable del tema, yo ya digo, ya la hice, ¿no? Las más grandes y la chica Carolina, que era del interior de una familia muy conservadora. Las demás, en cambio, sí esperan como una buena recepción de los familiares, las más jóvenes, que tienen mucho más internalizado su derecho a ser lesbianas, ¿no?, que las mayores. Las mayores con que a uno ya no lo expulsaran, uno ya estaba feliz con la familia, ¿no? Dice, yo estoy conforme, a ver si está ahí. Sí. Ah, sí. Yo estoy conforme, es para ver si estaban bien. Yo estoy conforme con que puedan recibir a mi pareja en las reuniones familiares. Eso me parece ya extraordinario. Ya si en el fondo sienten que mi vida está mal o si se sienten tristes por mí, pues yo entiendo. No espero que también
que cambien mucho sus ideas previas, sobre todo mi papá, Antonieta, de 43 años. La siguiente. Ese es, digamos, en la dimensión subjetiva, son algunos de los procesos que vi. En general, digamos, todos tuvieron de chicas, de más jóvenes, tuvieron como un proceso de toma de conciencia de sus diferencias. Algunas desde muy temprana edad, otras mucho más grandes. Lo que noté es que en términos de las chicas más jóvenes, hay una mayor claridad de la orientación sexual más rápido, hay una mayor forma de darle forma de que se vale, pero también hay una mayor inconsciencia de los obstáculos y las discriminaciones. Y en cambio, las gentes de mayor edad, de 35 para arriba, había una mayor conciencia de las discriminaciones, había una mayor conciencia de la homofobia, pero estaba menos internalizado el derecho a una vida propia y a una vida propia plena, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pasó a nivel relacional? Aparte del análisis, digamos, que hice de la parte subjetiva, lo hice a partir del relacional, y también analicé de estas familias, elegí 4, y analicé particularmente qué les pasaba. Entonces, ¿qué encontré en términos de lo que yo llamé la paradoja relacional de las dos premisas de género dominantes contradictorias? Entonces dice, pone a las mujeres lesbianas y a sus familiares ante dilemas de género y sexualidad desde posiciones de poder y efectos muy diferentes, sobre qué significan para sus vidas y sus relaciones, por qué transitar estas transformaciones y qué tanto están dispuestos a arriesgar la estabilidad y la armonía familiar previa que los lleva por una ruta muy discontinua, donde las necesidades de las mujeres están totalmente desfasadas de las de los familiares. O sea, para las mujeres es un momento de culminación. O sea, uno llega a decirle a sus papás porque ya recorrió todo un camino de autoaceptación, es un momento de euforia, de felicidad, pero para las familiares es la primera, algunos, aunque sospechaban, la mayoría sospechaba, pero para otros, y para la mayoría es cuando se hace real la sospecha, o cuando se corrobora. Y ellos entran en el momento inicial que uno entra cuando se descubre diferente, que es que entra al closet. Y entonces la familia entera empieza a cuestionarse a quién se lo dice y a quién no, con quién lo dialoga. Las tías, por ejemplo, las hermanas me decían, es que si se entera mi abuela va a matar a mi mamá, porque va a decir que qué hizo con esa niña, que no debió de dejarla jugar fútbol de chica. Entonces, todo el tormento de a quién le digo no, y si las vecinas se enteran y me dejarán de hablar, entonces las familias, paradójicamente, las chicas están eufóricas, y las familias están en duelo, conflictuadas, sintiéndose culpables. Entonces, armonizar esos procesos es muy complicado. Les cuesta mucho trabajo, en muchos casos salen muy mal parados esos procesos, y tiene que ver con que hay mucha sincronía, mucha falta de sincronía y de ambivalencia. También la noticia de que una pariente es lesbiana es retomada y compartida por todos los integrantes. Entonces es curioso, porque las mujeres lo abren, pues porque quieren ya liberarse de la ocultación, pero después la noticia tiene propia vida. Y de pronto uno dice, no, pero yo no quería que supiera mi tía, ¿por qué le dijeron? Ay, no, porque yo fui a hablar, pues si es mi hermana más querida, ¿cómo no voy a hablar con ella? Y entonces es una cosa frequente para las chavas, porque dicen, bueno, no, pero yo tampoco quería que todo el mundo se entere, ¿no? ¿Por qué? Y entonces es la lógica de quién tiene derecho a decir y no decir la información de la sexualidad disidente. Y se vuelve todo un tema en las familias. Incluso en las familias, en varias, al jefe de familia, al papá, se le ocultaba la noticia. Entonces ya lo sabían todo el mundo, había grandes debates en ausencia del papá y de la chica lesbiana, porque eso es un fenómeno muy interesante. Con la niña, con la chava no hablaban casi. O sea, ya que se había abierto, había periodos de silencio, así como, ay, que no diga yo nada, por favor, que no me hable de su novia, así. Pero la mamá, las hermanas, la prima, diario hablaban del tema a espaldas de la chica. Entonces es una cosa, porque claro, la chica decía, a ver, como que aquí noto algo raro, ¿no? O sea, como que ahí hay diálogos y yo estoy fuera de la jugada. Y hay una parte que decían, ay, no, pero mejor ya que ellas se resuelvan y que lidien con eso y ya no me molesta. Y otras les sacaba mucho de uno. Y generalmente el hermano mayor o el papá, el que tenía la mayor autoridad, se le escondía la noticia. O
siempre con el temor de reacciones violentas. Pero también se le excluía del procesamiento familiar. Otro elemento importante fue que salían muy claramente los prejuicios, ¿no? Y entonces los familiares empezaban a preocuparse porque entonces tal vez iba a tener SIDA su hija. O empezaban a preocuparse porque entonces era promiscuo sexualmente. Es decir, todos los prejuicios de la homosexualidad, incluso algunos de la homosexualidad masculina, recaían en la familiar. Y entonces, antes les dejaban llegar a la 1 de la mañana y de pronto, en cuanto sabían que era lesbiana, decían a las 10 de la noche. Y la chava decía, ¿pero qué pasó aquí? Pues siempre llegado a la 1, no, a las 10. ¿Por qué? Pues porque es que no, es que va a estar en bares, es que tiene toda la promiscuidad. Entonces, todo eso, pero sin dicho de manera directa, cambiaba las reglas de crianza de manera muy abrupta y muy conflictiva. Y también había toda una ansiedad intensa de que el hecho de abrir la sexualidad de uno provocara la ruptura familiar. Ese era un temor muy fuerte en las mujeres lesbianas, una sensación como de culpa del desbarajuste familiar, esto que yo abrí la boca. Y por otro lado, mucho temor de los familiares de decir es que esto va a romper con el prestigio familiar y va a romper con nuestra familia. Nuestra familia empleada no lo va a aceptar, con todos los temores muy comunes a la homofobia. Otro resultado importante fue que las mujeres, muy juntados a su rol de género, como se sentían responsables de la disrupción familiar, tomaban un liderazgo muy importante en el procesamiento. Y entonces iban, traían libros, buscaban a un cura que hablara bien de la homosexualidad si su mamá era muy religiosa, y hacían todo un proceso que casi se olvidaban de su propia vida. Concentraban todas sus energías conciliatorias, reparadoras, y eso las ponía por un lado les daba mucho liderazgo en el proceso, pero por otro lado las exponía mucho a la homofobia. Entonces, cada vez que disparaban la homofobia era tremendamente doloroso para ellas y estaban muy expuestas porque estaban muy en el centro del proceso familiar. Un elemento, esto es lo que ya había dicho, para las mujeres el hecho más valioso es volver real su verdadero ser, volverlo real frente a las familias. Yo creo que no se los puedo transmitir la felicidad que es que la gente que más ama a uno sepa quién es uno y que no crea que es la gente que se... Perdón. Hola, ¿cómo está? Y que no creen que es la gente que se han imaginado por toda la vida y que en realidad no somos. Y nosotros tenemos que privar buena parte de nuestra vida ausentándola de las narraciones de la gente que más amamos. Y eso es quizá una de las cosas más dolorosas. Entonces, la felicidad más grande es ser como somos, con la gente que más amamos. Y lo más, y en el lado familiar, lo que más valora es el acto de confianza. Es decir, híjoles, algo después del shock, o sea, ya ha pasado el shock. Algunas me decían, es que yo hubiera preferido que me dijeran que estaba embarazada, porque de esto no sé qué hacer, ¿no? Del embarazo, por lo menos habría que hacer. Entonces, de este punto, en los familiares ya ha pasado el shock, mucho era el acto de confianza y de decir, ching, qué bueno que mi hermana sí pudo decírmelo, ahora entiendo más cosas. También da sentido a muchas de las conductas extrañas, raras, bizarras que tienen los familiares con disidencia sexual, pues porque como no pueden decir en qué andan, pues siempre aparecen como algo raras, algo extrañas, reaccionan de manera distinta, les presentan 8 galanes y no se entusiasman. Entonces, sí, qué rara, esta mujer es bien exigente. A mí siempre me decían, ay, es que tú nunca vas a encontrar marido porque eres bien exigente. Y yo pues no, creo que nunca voy a encontrar bueno, entonces ahí hay una valoración de las familiares más en términos del acto de confianza, y cuando logran restablecerse en la sexualidad disidente tampoco significa que le cambiaron a su hija. O sea, que finalmente hay una hija que ya conocía y que está allí. Pueden restablecer el vínculo afectivo muy intensa
con una sensación de incremento del afecto, y ese es como un beneficio muy lindo para los familiares. Pasa más en las mujeres que en los hombres, aunque tuve acceso a muy poquitos hombres. ¿Qué pasa y cuáles son las expresiones heterosexistas? ¿Qué es una expresión heterosexista? Cuando se exalta la vida heterosexual, y es la idealización de la vida heterosexual. Y hay una lógica de que los familiares te dicen, es que debe de comprenderme ella que esto me afecta. Porque es que es una crisis, deben de comprenderme que para mí esto es una crisis familiar. Entonces, que no me diga que esté tranquila, que no me diga que hay como una demanda de ser comprendidos porque ellos fueron los que les rompieron, digamos, su lógica. La otra es la invisibilización de las experiencias lésbicas de las parientes. Es decir, aunque hay evidencias muy claras, sistemáticamente son negadas, trivializadas, son hechas a un lado para que no se mueva el orden de género en mi persona, ¿no? Como mamá o como papá o como prima. También al ejecutar un distanciamiento emocional y físico y estos pactos de silencio que paralizan la salida del closet y limitan su alcance. Entonces abren la salida, hay como 2, 3 sesiones y luego hay como una prohibición de hablar por 8 meses. Y entonces es súper frustrante para las chavas, pero hay una lógica y además hay un distanciamiento afectivo. Y ese distanciamiento afectivo es muy doloroso para las mujeres. Y también al sostener la esperanza de que su pariente lesbiana dejará de ser. Había una chica que entrevisté que era bisexual. Pues con ella era peor, porque a veces andaba con mujeres y a veces con hombres. Entonces cada vez que andaba con hombres, bueno, fiesta familiar, le mandaban mensajitos, le daban la bendición al chavo que fuera gañán, todo, porque ella ya regresó al buen camino. Y de pronto se enamoraba de otra mujer y era, no puede ser. Bueno, pero pasa lo mismo con las mujeres. Andan con alguien, las que son lesbianas, fundamentalmente lesbianas, andan con alguien y todos tristes. Dejan de andar con alguien, ay, a ver si ahora sí, le acercan primitos y, no, o sea, como buenos candidatos, quizás de nuevo se enamora de otra mujer, ¿no? Entonces, esta idea de la esperanza, que ellos viven tan de buena fe, en realidad es una expresión heterosexista y es muy desgastante para las mujeres, para nosotros, porque es casi como cada vez volver a salir del closet. Recuerda, mamá, que yo te dije que lo que me gustan son las mujeres. Pues no, bueno. ¿Cuáles son expresiones homo y lesbofóbicas? Expresión evidente de dolor y cierta fatalidad sobre su destino. Mucha de la expresión no era violenta, no era negativa, sino era de un gran dolor de decir, mi hija va a ser miserable toda la vida. Esta idea de que las lesbianas nos suicidamos, nos matamos, somos adictos, o sea, nos va re mal en la vida, que es pura mala propaganda. Bastante feliz, pero, digamos, bastante feliz y bastante infeliz como cualquier gente. Porque la expresión homolesbofóbica tiene esa expresión. Pone que es horrible la vida homosexual y que es padrísima la vida heterosexual. Y ninguna de las dos es cierta. O sea, en ambas pues hay de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las señoras yo les decía, oiga, a una mamá, en particular entrevisté a una mamá, le decía, oye, pero su otra hija es feliz. No, bueno, tiene problemas con el marido, le pega, bueno, entonces no ha de ser tan infeliz esta, ¿no? Decía, bueno, viéndolo así no, pero es que va a ser, pero pobrecita, la van a rechazar en todos lados. Entonces esta idea es como muy fuerte, ¿no? Otro es al insistir y presionar a que cumpla las expectativas tradicionales de una mujer, pese a observar su vida lesbiana. Y es que le están muele y muele que sí se case, que por lo menos tenga un hijo, que por lo menos algo de la vida normal apetezca vivir, ¿no? Y otra es como presentar como incompatible su preferencia con la convivencia y el proyecto familiar. Y entonces no es que tienes que abandonar eso, porque si no vas a romper a la familia. Y entonces esa idea de que es incompatible ser hija, por ejemplo, y ser lesbiana. Entonces hay padres o hijos mayores que funcionaban mucho en la figura de autoridad familiar, que les decían, o dejas de ser lesbiana, o ya no te vamos a considerar hija de esta familia. Porque mi papá no va a soportar la pena de saber que tú eres lesbiana. Decías, pero ¿por qué? ¿No? Esas son expresiones de homofobia que no necesariamente pasan por la violencia, pero son tremendamente violentas. O sea, no por la violencia física me refiero.
La descalificación y el aislamiento, castigo emocional, eso era muy común. A la que exorcizaron le empezaron a castigar, no la dejaban salir, no le hablaban, la veían feo todo el tiempo, bueno, terrible. Y los castigos corporales y la violencia física en diferentes grados. Yo encontré en todas mis informantes algún grado de violencia física a lo largo de todo el proceso. En mujeres lesbianas, ¿cómo se expresa también el heterosexismo y la lesbofobia interiorizada? Por un lado, la expresión, este es un concepto muy lindo y muy terrible, que se llama ignorancia asimétrica, que es que todas las personas heterosexuales pueden vivir su vida sin considerar a las personas con sexualidades diferentes. En cambio, las personas que tenemos sexualidades diferentes, todo el tiempo tenemos que estar dialogando con la heterosexualidad y con las personas heterosexuales. Eso se llama ignorancia asimétrica, es decir, los heterosexuales ignoran la vida disidente para conformar su vida personal y sus identidades, y en cambio los disidentes no podemos hacerlo, ¿no? Esa es una cosa que está muy presente en las historias de las mujeres y en los debates internos de hasta dónde sí y hasta dónde no. Por ejemplo, a quién le digo y a quién no le digo, ese es un tema frecuente que tenemos nosotros. Cada vez que tenemos un nuevo trabajo, le digo que soy lesbiana, no le digo, pues qué importa, qué le importa, es mi vida privada, no, pero sí, o sea, todo este dilema de decirlo o no es parte del heterosexismo. La otra es la búsqueda de logros importantes como una forma de compensación. No saben, cuando yo encontré eso dije, yo soy ¿no? O sea, eso de que uno estudio maestría 1, maestría 2, para que mi mamá por lo menos esté orgullosa de que soy una excelente estudiante egresada del Colegio de México, aunque sea lesbiana, ¿no? Ese es un ejercicio de compensación muy importante en todas las mujeres. Todas las mujeres que entrevisté de diferentes sectores sociales, porque la mayoría era clase media, porque así lo describí, así lo circunscribí, pero digamos, una era comerciante, no todas profesionales, todas tenían desempeños brillantes, mujeres con muchos talentos, mucho liderazgo. Y era claramente una sobrecompensación para decir, bueno, soy lesbiana, pero mira, soy bien inteligente, ¿no? O sea, para que haya motivos de orgullo en nuestros padres. Y la otra es, internamente hay una autoexigencia extrema para revalorar su lugar en la vida familiar. Entonces, ¿cómo logro hacer que vuelva a ser la querida de antes? Ahí hay un elemento que tensiona a las propias mujeres, a veces no se lo piden los familiares, pero las mujeres lo buscan. Y el otro es el liderazgo, que ya les comentaba, que sí hay un efecto como reparador de la vida familiar, y cuando comprometen o restringen la autonomía de su proyecto individual al tratar de hacerlo compatible con el proyecto familiar. Dado que muchos de los planteamientos hacen como que o vives tu vida de pareja o vives la familiar, ellos hacen, muchas de ellas hicieron sacrificios importantes de su proyecto de vida, como por ejemplo moverse de ciudad para vivir con su pareja, para no romper con la vida familiar. Y ese es, digamos, un costo de la lesbofobia interiorizada, porque finalmente es con el deseo de ser aceptadas, ¿no? Y aceptando un poco acuse recibido de que algo hicimos mal nosotras. ¿Qué formas, bueno, eso es todo lo negativo, ¿verdad? Pero ¿qué formas de resistencia y subversión encontré? Porque sí hubo familias que tuvieron todo un proceso de inclusión de la vida de sus familiares lesbianas. Entonces, por un lado, la capacidad empática de identificar la situación de marginación del lesbianismo, sobre todo de las mujeres. Las mujeres tenemos muchas experiencias de disidencia simbólica, no por la orientación sexual. Entonces, por ejemplo, una hermana que era sindicalista dijo, es que yo comprendo a mi hermana, porque yo viví lo mismo en el sindicato, que todo el mundo me trataba de la fregada. Entonces, esa capacidad empática desde la marginación y la disidencia permite un acercamiento y una aceptación del lesbianismo de las parientes como muy importante y un buen traductor de qué implica la disidencia. El otro es el reconocimiento de su pariente como una persona integral, donde el componente del lesbianismo no es totalizador. O sea, donde el estigma no lo vuelve totalizador y se dicen, bueno, ya después del primer infarto, pues ubico que ella sigue siendo lo mismo, ella sigue pensando, Entonces, una persona más allá de que ande con mujeres, por lo tanto, eso me ayuda a negociar simbólicamente y aceptar. La otra es la idea de romper la heterosexualidad como una certeza natural. Muchas hermanas de las parientes que yo entrevisté empezaron a cuestionarse de decir, ¿qué va a pasar si mis hijos me dicen que no son heterosexuales? Yo no quiero tratarla como la está tratando mi mamá.
Y esa reflexión de ruptura de la naturalidad permitían ponerlas en otro lugar totalmente respecto al proceso de la hermana e incluso apoyarla con sus familiares mayores, ¿no? Las abuelas, sobre todo el abuelo y las papás. Y el otro asunto es cómo priorizar ante sus signos, o sea, su primera reacción es aversiva, pero cuando empezaban a ver la felicidad de su pariente, cuando empezaban a decir es que ella se vestía todo el tiempo de negro y oscuro y ahora está de colores, está rozagante, se le ve feliz, cuando empezaban a ver eso decían, algo está bien de lo que viven y yo ya debo de dejar de pensar que está mal. Ella está mejor, mi evidencia concreta dice que está mejor. Cuando lograban hacer eso también rompían el círculo, ¿no? La evidencia concreta de la felicidad, porque les digo que en las mujeres es un momento de plenitud, bueno, uno se siente así, que ya nada en la vida lo va a detener, no es tan cierto, pero uno se siente así. Entonces, y permitirse el diálogo y el conflicto, tolerando la incertidumbre sobre una tenida ruptura familiar. Las familias que más pudieron lograr el proceso fueron las que más hablaron sobre el tema. Mientras más hablaron, aunque les iba mal, aunque a veces quedaban muy lastimados, pero los que pudieron darse esa oportunidad y no entraron a pactos de silencio prolongados, fueron los que mejor incorporaron a la vida familiar. Tengo familias donde pues ya hubo la boda y había como todo un proceso de vida familiar que la misma chava decía, es que yo hasta ahora yo soy la penosa y la avergonzada porque me besa mi novia y yo digo, oye, pero aquí está mi familia, pero a tu familia ya no le importa, ay, pues, pero a mí me da penita todavía, ¿no? Entonces ya era otro el lugar desde donde se socializaba en la familia. ¿Qué encontré como variables que afectan mucho? La posición afectivo-parental. O sea, hay mayores dilemas y tensiones en parientes con mayor responsabilidad y autoridad, porque automáticamente se sienten más responsables del destino familiar y de corregir a la pariente lesbiana. Entonces, si había un hermano o una hermana muy parentalizada, era la que se ponía rígida y en cambio la mamá era liviana, por ejemplo. O el papá, o el primo, ¿no? O el abuelo. Entonces, a mayor posición parental de autoridad, mayor resistencia a la aceptación de la disidencia sexual. En familiares, la estigmatización está muy asociada al deber. O sea, de mis informantes mayores, era muy clara la estigmatización como algo dominante, y en cambio en las de mediana y menor edad, la edad suavizaba más el estigma. Entonces, en los familiares era más importante la edad, y también el acceso a homosexuales reales. O sea, en la medida en que los parientes no habían conocido oficialmente, porque seguro habían conocido 800, pero no sabían que conocían a personas lesbianas, en la medida en que solo tenían el referente social, era mayor su estigma. Cuando una mamá me decía, bueno, pero es que yo, pues, el que me importa es gay, yo le dije, oye, te quiero consultar algo. Y entonces fue su consultor. Y entonces le dijo, oiga, pero fulanita, ¿yo le caigo bien? Sí. Entonces, pues no debe de estar tan mal el asunto. Dice, pues sí, ¿verdad? ¿Y tú eres buena persona? Sí, sí, soy buena persona. Y cortas muy bien, y corto muy bien, ¿no? Entonces, personas que tenían contacto con las personas concretas les bajaba el estigma. O sea, había mayor capacidad de negociación. Y en mujeres lesbianas, la estigmatización estaba muy asociada al acceso a información desestigmatizada y el acceso a información. Era clarísima. Por ejemplo, esta chica Carolina, aislada, tenía mucho más estigma internalizado que otras que tenían contacto con grupos. Y ahí, digamos, se refuerza esta idea de la importancia de los grupos de pares, la importancia de la información alternativa que ahora abunda en Internet, pero que cada vez quieren volver a cerrar, ¿no? Estas son citas de las posibilidades de cambio. En realidad, con mi pareja actual es la primera vez que frente de mi familia me doy de besos. Y o sea, que me comporto de la misma manera en todos lados, que es como bien difícil para ellos. Pero lo otro, no ser tan expresivas y guardar las formas, es también como muy esquizofrénico para nosotros. Como que no me había percatado de la esquizofrenia que te da y de la energía que ocupas. Un chingo, sí, una pérdida de tiempo. Amelia, de 33 años. Mi hermana tiene una casa de campo, entonces si de repente una de mis hermanas iba sola sin marido, nos acomodaban a las 3 en una recámara.
Y era así de fácil, les decía, a ver, si mi pareja fuera hombre no harías esto, pero eso era eso, pues. No sabían cómo, yo nomás les decía, a ver, tú imagínate que mi pareja es hombre, güey, y haz las cosas que harías si así lo fuera, y ya, ¿no? Era su traducción. Entonces decían, ¿cómo que nos meten a una, pues si nosotros venimos en pareja, ¿no? O sea que era un poco anticlimático. Otras posibilidades de cambio. Y a mi mamá le dio mucho coraje lo que oyó. Incluso en un comentario que hicieron, dijo mi mamá, bueno, sí, mi hija es lesbiana y que déjenla en paz, no estén chingando. Sí, es lesbiana y que, pero aquí ninguno de la bola de pendejos ha hecho lo que ella ha hecho. Esa era una mamá que al principio repudió a su hijo. Y eso es el final, ¿no? Del proceso. Renata, tía, 43 años. Cuando escucho un comentario así cargado me molesta, porque siento que lo ofenden, porque siento que no hay respeto, que no son sensibles, o que no saben esta parte de que está feliz, está realizada, y que eso es lo que un padre quisiera para sus hijos. Mi visión ha cambiado porque yo creo que deben de tener respeto. Antes me podías decir un chiste homofóbico y me reía. Hoy sí me reía. Bueno, esto es de la tesis. No sé si quisieran comentar algo ahorita o ya me sigo y al final. Más allá de la tesis. ¿Cómo acompañar en terapia procesos así? Es lo que yo he estado pensando. Yo creo que un primer punto es que debe haber una postura de inclusión de las disidencias sexuales y de comprensión de la paradoja relacional sexogenérica. Es decir, si nosotros queremos ayudar, tenemos que entender el dilema que empiezan a vivir los familiares y acompañarlos en esos dilemas y contener las expresiones homofóbicas. Pero suena muy difícil que no pueden elaborar eso sin transitar esas expresiones. Entonces el chiste es cómo exponer lo menos posible a la chica y contener a los familiares en esas expresiones y poder dialogarlas. Otra es acompañar en la ansiedad y temor a la disolución subjetiva de los parientes y de sí mismas en su elaboración. Lo que yo vi muy claramente es que aceptar la disidencia sexual era cuestionarse su propia sexualidad. Quienes más lo hacían y quienes más sostenían esa duda de decir, ¿y qué tal si yo también de pronto un día me vuelvo lesbiana? Que esa era la sensación de, no puedo decir que ella es lesbiana si yo la vi heterosexual toda la vida, ¿y qué tal si a mí me pasa o qué tal le pasa a mis hijos? Mientras más toleren esa ansiedad y puedan transitar la vivencia de disolución de identidad, es más factible que luego incorporen la diversidad sexual de manera más respetuosa. Entonces creo que esa es una tarea fundamental de los terapeutas, cómo acompañar en ese proceso de angustia y de pérdida de identidad. Incluso hay la vivencia de que decían, es que como mi hija es lesbiana, ya no va a tener hijos. O sea, como si se perdiera la figura de hija, dejara de ser hija, ¿no? Y entonces una chica le decía a su mamá, pero ¿cómo crees? Al revés, tenemos dos posibilidades porque hay dos úteros. O sea, no te angusties por eso, le decía, yo voy a tener hijos. Entonces, ese me parece que es un tema importante. También lo es en las propias mujeres lesbianas. Sobre todo en esta parte de lesbofobia interiorizada, que sí les empieza a dar como toda la culpa del desbarajuste familiar. Creo que ahí hay una parte de apoyo y de contención para desmantelar esas ideas y que sí participen, pero no a costa de sus propios proyectos, porque eso sí me parece que es de estos funcionamientos familiares, que es a costa de un síntoma o a costa de una persona y que no puede ser posible, ¿no? En los familiares apoyar la experiencia lesbiana de su pariente con sus propias experiencias de disidencia personal, que es esta idea de recuperar sus propios dilemas y sus propias decisiones que rompieron la norma y que no los hacen ni mejores ni peores. Reajustar y reconstruir los límites relacionales y subjetivos de qué se vale preguntar, averiguar y conocer de la vida sentimental de la parienta lesbiana, porque lo que era muy claro es que como se abría el tema y no se sabía, de pronto ya le preguntaban casi que detalles de la postura y cómo lo hacen y tampoco, ¿no? O sea, había una pérdida. Claro, no hay referentes relacionales de qué es la privacidad en una disidencia sexual. Entonces, ya que se abría, bueno, le querían casi que preguntar posturas, métodos, ¿no? Y así como camadas, ¿no? También es mi pareja, ¿no? O sea, no se metan con lo mío. Entonces, la idea de privacidad quedaba muy desprotegida para todos. También la propia mujer no sabía
Y decía, pues si yo ya abrí el pico, pues a fuerzas tengo que contar, o sea que como muy difícil. Entonces, ¿cómo restablecer la idea de intimidad, de privacidad y no de secreto respecto a la disidencia sexual? Es algo que hay que negociar y pactar porque no hay referentes relacionales en nuestra cultura, ¿no? Para eso. Y otro tema que me parece muy importante en el acompañamiento es la idea de que no se sientan responsables las mujeres del problema, porque esa es otra forma de homofobia, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuir las responsabilidades familiares de la crisis a las propias dificultades de aceptar la diversidad sexual de la vida, ¿no? Como si eso pasara afuera y no en su familia, ¿no? Que es mucho lo que pasa ahora. Ahora, en términos de, en general, en los sistemas terapéuticos, cómo trabajar el tema de la orientación sexual, yo creo que aquí algo que debemos que evitar son procesos de discriminación en la terapia. Es muy fácil en la terapia discriminar a las personas que no son heterosexuales, ¿no? Entonces puede haber un rechazo a las personas no heterosexuales o su patologización a diversos niveles tratando de curarlas. Digamos que esa es la peor forma, yo espero que aquí nadie haga eso, pero digamos hay terapeutas que todavía diagnostican como un problema, como un trastorno, que dan medicamentos, que sugieren encierros, cosas muy graves, ¿no? También habría que hacer un trabajo crítico sobre las premisas de la terapia familiar que son homofóbicas y heterosexuales. Hay muchos planteamientos básicos de la terapia familiar que son totalmente en el marco de la presunción heterosexual. Entonces, que tendríamos que corregir, replantear, renegociar, porque son todos nuestros referentes teóricos. También hay que hacer preguntas e intervenciones que digamos, un riesgo es hacer preguntas e intervenciones que tienen la presunción heterosexual y dejan intocada a esta en las relaciones familiares. Yo tiro por viaje, pregunto mucho de, oye, ¿y a ti te gustan las personas del mismo sexo o de diferente sexo? Y se lo pregunto al papá, aunque estuviera ahí la mujer. Y claro, se súper sacan de onda, ¿no? Pero son formas de empezar a meter la idea de que la norma no es solo el sexo opuesto. O no preguntar, ¿tienes novia o novio? Si no tienes pareja, sea algo más neutral que permita abrir las posibilidades. No equiparar las familias, parejas o personas de la diversidad sexual con las heterosexuales en un afán bien intencionado de igualdad, ¿no? Y algunos te dicen, no, es que una pareja lesbiana es igualito que de un hombre y una mujer. No, bueno, o sea, sí, tienen igualdad de derechos, deberían de, pero no son iguales, ¿no? Porque ahí hay condiciones de discriminación particulares que no pueden hacer equivalentes a esas parejas. Entonces, como tener cuidado en eso, porque sí hay como una bien intencionada idea de yo no discrimino si las trato igual, pero recuerde que a veces tratando igual se nos puede ir el automático cultural del sujeto heterosexual como norma. Entonces, sí atender las diferencias es una forma de cuidarse también del automático cultural. Una parte importante de la homofobia se ha construido en el discurso de salud y de la psicología. O sea que nosotros estamos en un campo que particularmente ha sido cómplice del sistema del orden de género. Entonces que tenemos que ser muy cuidadosos de qué hacemos y qué no hacemos. Y por eso mucha de la gente de la diversidad sexual no va con psicólogo. Y tiene toda la razón de no ir, porque a veces son un desastre, ¿no? Somos un desastre. Ahora, ¿qué en términos positivos qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer la reformulación de ajustes a la terapia familiar hacia todas las personas y familias heterosexuales y de la diversidad sexual, con aportes de los estudios gays, lésbicos y de terapia. Yo creo que muchas de las correcciones a los marcos referenciales de la terapia familiar vienen por el lado de la teoría queer, por el lado de los estudios lésbicos gay, y por varios estudios que están un poco desordenados, no creen que va a ser fácil la juntura, pero que sí se puede hacer, ¿no? Y ya hay bastante trabajo en eso. Hay sistemas de revisión y trabajo de la persona al terapeuta para romper con la presunción de heterosexual. Vamos a asumir que todos tenemos una visión discriminadora. Entonces tenemos que trabajar nuestros prejuicios, tenemos que trabajar nuestras discriminaciones. Yo misma como lesbiana puedo y a veces reproduzco el orden discriminador. O sea, eso va más allá de los sujetos individuales, son elementos estructurales. Así como hay un FOD, ¿no? Deberíamos de hacer uno de prejuicios y discriminaciones de todo tipo, clase social, orientación sexual, tez, color de tez y esas cosas. Visibilización de la diversidad en las identidades, prácticas sexuales y relaciones familiares entre personas y familias
en las mismas personas y familias a lo largo del tiempo. Es muy, en mi opinión, es muy importante ir metiendo información a la hora de las intervenciones, ¿no? Y si uno dice, a ver, en esta familia se estila tal cosa, por decir algo, decir, porque por cierto, en otras familias se estila otra cosa. O sea, ir metiendo el concepto de diversidad, ahora sí que cada vez que uno pueda, sería algo útil en términos de ir minando los referentes absolutos y fijos. Ir diciendo cómo uno cambia a lo largo del tiempo, que es muy fácil en los procesos terapéuticos. Eso me parece que también aporta a la diversidad y a la heterogeneidad social. Y por último, preguntas e intervenciones que incluyan activamente la diversidad sexual como normal y como parte de las vidas de familias en México y que las exploran en las personas heterosexuales. Entonces, por ejemplo, yo hablo mucho de la felicidad en la diversidad sexual, porque lo que más domina es lo triste, ¿no? Que nos joden, que sí, cierto, ¿eh? Pero la verdad, la libertad de poder romper las normas, bueno, no les cuento, es padrísimo, espero que haya varios que lo hayan vivido, pero digamos, esa goce por la libertad que uno gana cuando va afirmándose, es algo que no se cuenta en las películas y que es importante empezar a contar, porque la idea de que los sujetos disidentes solo sufren es imprecisa y además es una forma de ahuyentar pues quien quiere estar sufriendo en la vida, ¿verdad? Entonces mejor yo no soy gay. Yo creo que hablar de estas partes, ventajas y posibilidades hay que hablar. Y bueno, por último, yo creo que esta actividad escapa al espacio terapéutico y es una actividad política y que también hay que incidir en políticas públicas desde nuestros espacios. Y con eso termino mi presentación. Esta es mi apuesta. No sé, ahora sí, comentarios, experiencias, anécdotas, preguntas sobre la tesis, si gustan. Bueno, mira, yo de verdad es que ante todo, pues orgullosísima de tener una persona con este valor, con esta felicidad, con este movimiento donde desde propia vida y desde investigaciones y desde muchos lugares estás haciendo una gran política de veras, desde el hueso, y a mí me hace sentirme verdaderamente orgullosa de hacer tanta cosa. De veras. Gracias. Sí. Yo quiero agradecer la emoción con la que nos contaste tu experiencia. Muchísimas gracias. Yo tuve una experiencia con mi mejor amiga. Siempre juntas ella y yo le conocí novios. Mi mejor amiga vivía en la casa, literalmente. Y bueno, yo tenía mis amigos de taekwondo y todos gays. Nos fuimos una vez, bueno, siempre nos íbamos al cine, yo invito a mi mejor amiga y hace clinch con una. Bueno, fue así como me enamoré de Lili, estoy feliz. Yo estaba muy feliz por ella, eso fue hace unos 10 años. Cuando mi mejor amiga Patti le cuenta a su mamá, me odió, me dejó de hablar y es que tú las presentaste, tú tuviste la culpa. A la semana nos fuimos a cortar el cabello y su mamá, no, y ahora te vas a cortar el cabello, o sea, ¿cómo es posible? Pero ella, no, siempre femenina, ¿no? Y ahora, pues, en abril se van a casar y estoy muy, muy contenta. Fíjate que esa idea que dices es muy común en las familias. Siempre le echan la culpa a la pareja, ¿no? Es que esa chica algo le hizo, ¿no? Porque mi hija no, y su hija es, imagínense alguien como yo, hasta un poco, entre comillas, más masculinizada, ¿no? Y entonces estaba la hija y la chava, la novia era súper femenina, ¿no? Vamos, en el estereotipo, pero decían, ella la sedujo. Y entonces decían, ¿quién la juega de hombre? Ella. O sea, su hija no. O sea, esta idea de que su hija son las buenas y las malas son las que lo presentan, por eso te echó la culpa a ti, porque es, ya ves, si tú no lo hubieras presentado, no va por el mal camino. Es muy común. Pero bueno, qué bueno que está muy feliz y que ya se va a casar. ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Sí. Bueno,
A mí, este proceso que nos cuentas, pues es muy triste, muy triste se me hace en el sentido de que casi cualquier proceso de disidencia en nuestro país, en nuestras familias, es todo un reto. O sea, ni siquiera necesitas ser lesbiana para que tu familia, o sea, yo pasé por un proceso de salirme de mi casa y fue como si yo hubiera, no sé, o sea, fue al extremo, ¿no? También, entonces es muy triste que nuestras familias estén en un punto en donde cualquier cosa que sea distinta se patologiza o se estigmatiza. O, por ejemplo, yo dije, no, pues yo me fui a vivir sola. El concepto vivir sola, no lo entendían. ¿Te fuiste a vivir con tu novio? No, me fui a vivir sola. ¿Te fuiste, te casaste? No, estoy viviendo sola. O sea, no. Con una roommate, no, menos. Sí, no, entonces como que no entendían el concepto, me fui a vivir sola, ¿no? Entonces es tan chistoso que algo tan sencillo como eso causa una ruptura tan fuerte. Y creo que en el proceso de alguien homosexual, pues es más allá, ¿no? Entonces creo que algo está pasando justo en nuestras familias, que no se está viendo la diferencia, o que la diferencia se le tiene mucho miedo, o que no seguro va a volver, o no seguro va a volver a cambiar. O sea, como que creo que esta parte se está volviendo muy complicado para todos, y en cualquier tipo de cambio, ¿no? Cualquier disidencia causa un problema. Entonces creo que sería importante como ver esa parte de que la diferencia no es que sea un problema, ¿no? Sí, yo comparto contigo la idea. Nosotros trabajamos, Guadalupe y yo, el tema de diversidad familiar, de arreglo familiar, y cuesta mucho trabajo. Algo tan, diría uno, más inofensivo, ¿no? Pero sí cuesta mucho trabajo. Yo creo que también estamos en un momento de contextos muy desprotectores que rigidizan nuestros referentes, ¿no? Como un contrapeso. O sea, como hay tanta inseguridad laboral, de futuro, entonces yo rigidizo mis referentes a ver si con eso, y creo que eso ha hecho en parte que todas estas diversidades rápidamente se puedan volver a veces en las familias diferentes. Entonces, digamos, pero yo creo que la parte esperanzadora, que es lo que yo encontré en la tesis, fue que las familias, si uno puede entrar desde el lado del afecto, muchas cosas pueden haber. O sea, todas esas rigideces, protegido y entendida la angustia que da la ruptura de referencias, puede encontrar caminos, digamos, menos duros para las personas. Pero sí, sin duda, lo que cuentas, también yo tengo una amiga que decidió ser abogada y bueno, casi la saca, expulsa, ¿no? Como si debería ser maestra. Tú dices, ay, abogada a estas alturas, ¿quién se niega, no? Bueno, hay familias, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, hay diferencias que en muchas familias pasan inadvertidas y en otras se vuelven disidencias, ¿no? Y entonces el problema es qué hacemos con las disidencias. Sí, allá atrás. Lo que también pasa con gays, lesbianas, homosexuales, es que independientemente, o sea, lo cuentas a tu familia y tu familia lo entiende, te apoya y todo eso, pero se lo llegas a contar a alguien más, no sé, alguna tía, y de hecho se padece lo que es la discriminación y así bien cabrón, porque de que tus primas están así juntitas y juegan contigo, están todo el tiempo, ya no las dejan estar contigo. ¿Por qué? Porque aparentemente te dicen, ah, sí, te entiendo, perfecto por ti, pero entre dientes ahora sí te están discriminando. No es que mi hija puede ser como tú, o qué tal que le haces algo a mi hija. Claro, ¿qué tal si se contagia, no? Esa es una idea del prejuicio de que se pega, ¿no? Como por influencia, ¿no? Es como si fuera gripe, ¿no? Sí, esa es una forma de discriminación no evidente, digamos, evidentísima pero no dicha, ¿no? Sí. Acá, y luego allá, y luego ustedes dos. No sé, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir con las mujeres que tienen una familia, que tienen hijos y se declaran lesbianas? En este sentido, que rompen la relación con la pareja, generalmente se van solas, todo ¿cómo abordan con los hijos? Ya no la familia de origen, sino que es con los hijos, ¿no? Yo tuve un gran dilema en la tesis de si incluir a ese tipo de o sea, quien abre a su familia nuclear, vamos a decir. Pero bueno, no se podía abarcar todo. Hay personas que están trabajando a familias homoparentales.
Mi experiencia es esta, ya más bien a nivel terapéutico. Cuando las mujeres tienen hijos y abren la sexualidad, ellas tienen que tener una estrategia muy protegida, porque es muy mal usado en los juicios para quitar a los hijos, para ejercer violencia. Yo tengo experiencias horribles respecto a eso, de que en el momento en que el exmarido se entera, ni pelaba a los hijos ni les importaba, pero en el momento que se enteró que la mujer es lesbiana y que anda con una chava, bueno, se va contra de ella, juicio, saca a los hijos. Bye, bye Tom. Entonces, en el caso de mujeres con hijos, yo sí recomiendo muchísima precaución. Por eso muchas se van a vivir solas, en realidad tienen parejas, pero no las instalan, porque es demasiado riesgoso. Reciben incluso violencia física. Y en el caso de los hijos hay de todo, ¿no? Hay hijos que ahí la llevan, otras se sacan de onda, otros les da gusto. O sea, ahí hay de todo, también depende la relación del vínculo, depende la edad, depende el sexo, si el género aquí es muy importante. Depende de la posición parental, por ejemplo, hijos parentalizados, yo sé que de pronto les cuesta trabajo porque ahí hay como lealtades al papá y entonces la celan, hacen cosas como muy extrañas. Es complicado, pero hay otra, ella está haciendo estudios también en familias homoparentales, a ver si un día nos puede. Guadalupe y ahorita acá atrás y allá. Pensaba en que, bueno, a mí me gustó mucho esta parte que tú presentaste, como de cómo verlo desde la práctica clínica, ¿no? Desde la parte también terapéutica. Y cómo ahí creo que tenemos todavía como la tarea de leer los clásicos de la terapia, como a la luz de estos conceptos que tú nos comentas. Porque a veces yo sí siento que en la comunidad terapéutica hay una lealtad extrema a nuestros fundadores, digamos, estos autores clásicos, que parece que no quería decir nada diferente a lo que ellos ¿Sabes qué, Andrew? Porque parece que no está como en contra del fundamento y base de la terapia, ¿no? Entonces, ojalá, por lo menos desde acá, desde el ILEF, vamos a hacer una lectura de esos textos a la luz de estos comentarios, para también encontrar como ese tejido fino que a veces uno involuntariamente replica en términos de discriminación y homofobia al interior de la práctica clínica. Esa es una. Y la otra, lo pensaba en términos de la clínica, pensando en la clínica del IDEF, como cuando se presenta a una familia con cualquier situación, cuál es su motivo de consulta y puede haber cualquier, pero cuando sale en el contexto clínico, el que además hay un hijo con una sexualidad disidente, pareciera que sentimos una gran atracción por eso y volvemos a eso el problema de la familia, ¿no? Es como también ser muy sensibles a eso, porque sin querer patologizamos algo que quizá la familia en sí misma no lo estaba haciendo, pero entonces creemos que el problema tiene que ver con que ahí hay un hijo o una hija que es homosexual o lesbiana. Entonces, como ser muy sensibles a esa parte. A mí me gustó mucho que tú trajeras también esta reflexión desde tu experiencia terapéutica. Sí, y fíjate que ahí hay un tema también de las identidades fijas. O sea, una mamá le decía a su hija, bueno, a ver, hijita, pero ya ponte seria. Si vas a ser lesbiana, bien lesbiana. Y si no, no. ¿Cómo que estás dudosa? Entonces, esta idea me parece como muy pertinente en los terapeutas, porque los terapeutas a veces nos atrapamos con las identidades fijas y vemos los cambios en las identidades como problemáticas, ¿no? Entonces, sí creo que todavía sigue siendo parte del estigma que cuando aparece alguna disidencia sexual, atrae como si ese fuera el problema. El problema de las disidencias sexuales en la clínica es la homofobia, no la disidencia sexual. Si no hay homofobia, no hay problema, ¿no? Entonces, todas las ideas que tienen que ver con que hay confusión sexual, que puede haber una distorsión en la personalidad, todo eso es parte de la homofobia. Se puede discutir, podríamos tener otra sesión de discusión de esas premisas, pero digamos que ahí una forma de guiarnos es, lo problemático es la homofobia, no las sexualidades disidentes. Si no hay homofobia clara, ¿para qué lo tratamos? No es un tema, a menos que haya homofobia. Por acá atrás y luego Soren. ¿Quién estaba? Sí. Bueno, es que ya medio, es una pregunta y un comentario. Ya medio contestaste la pregunta, pero primero el comentario. Muchas felicidades. Bueno, yo
nunca había como tenido tanto acercamiento al tema. Me gustó mucho la forma que lo presentaste, felicidades por tu tesis, es de maestría me parece. Muchas felicidades, porque aparte es una forma bien bonita, ¿no? A veces nos preguntamos cómo piensan, cómo fue el proceso, qué es lo que dijeron, qué le dijo la tía, qué le dijo, ¿no? Entonces tú viniste a contárnoslo de una forma muy bonita y aparte después de eso pudiste como reconstruir categorías, que bueno, dices, ya estructuré un poco más mi pensamiento a partir de digamos, un poco chisme, ¿no? Porque nos lo cuentas como chisme y es muy padre. Y bueno, la pregunta que ya contestaste un poco es, yo estoy fuera del ámbito de la terapia familiar, entonces a mí sí me gustaría saber como alguno que tengas a la mano o alguna premisa o algún postulado que tengas muy presente de la terapia familiar que nos dices que son pues, altamente homofóbicos o que bueno hay que repensar. Minuchin tiene muchos problemas. Es que mira, Minuchin tiene pensamiento patriarcal. Minuchin ha cambiado. Hay que darle el crédito al señor Sosísimo, libros son otra cosa, pero él, digamos, en el libro clásico del manual de todo, por ejemplo, hay ideas como el respeto a la jerarquía familiar, que es una idea que se vuelve homofóbica, porque generalmente quien tiene sexualidad disidente no tiene jerarquía en la familia. Entonces el respeto a ese orden reproduce la marginación y la invisibilización. Otro elemento es fíjate, el concepto de empatía, que no es tanto de la terapia familiar, puede ser riesgoso en el tema de la homosexualidad. Porque uno en realidad no tiene tan claro cómo es el camino de alguien que tiene sexualidad disidente si tú no has tenido una experiencia de sexualidad. Entonces uno puede ser empático en términos de darse una idea, pero decir que uno entiende lo que el otro entiende es como muy pretencioso, digamos. Entonces yo creo que ahí los terapeutas deberían ser más humildes, ¿no? Y yo me incluyo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay preguntas que hago a personas heterosexuales de decir, oye, es que la verdad yo nunca he vivido eso. ¿Cómo es ese asunto de que, no sé, ¿no? Que el enamoramiento, de que te mueres por la barba del otro? O sea, para mí son ideas como raras, ¿no? Porque a mí eso no me gusta. Entonces, como ser más humilde en nuestras propias experiencias sexuales y acotar el tema de la empatía, ¿no? Yo la empatía la tomaría con cuidado. Porque muy fácilmente al tratar de comprender al otro se nos puede colar el automático, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual que en el tema de violencia en Milán, yo nunca utilizaría la paradoja, las medidas con situaciones de homofobia. O sea, porque es muy riesgo. O sea, esto de la prescripción del síntoma, por ejemplo, todo eso yo lo sacaría. Si hay homofobia no podemos meter ese tipo de intervenciones, porque son intervenciones que pueden ser muy legitimadoras de orden, muy estructurantes, y que quizá en lo inmediato funciona, pero no en lo general. O sea, que tiene estragos subjetivos muy fuertes. Yo lo he visto, que lo hacen, que hacen medidas, prescripciones del síntoma de discriminación o o sea, terrible, o sea, no hay que hacer eso. Ahorita es lo que se me ocurre, pero es un tema pendiente, yo lo tengo como un tema pendiente, como hacer una revisión más sistemática, ¿no? De nuestras premisas. A ver, ya me dejas de tareas. Soren y Adriana. Yo quería hacer primero un comentario y luego una pregunta. Una de las cosas que me ha pasado en el consultorio desde que empecé a trabajar hasta ahora, que trabajo mucho con adolescentes, es que he visto como una apertura mayor de ellos a explorar, ¿no? Como sus preferencias, sus inquietudes, cosa que me encanta. Y luego la otra es una cosa que pasó con mi hija el otro día que también me llamó la atención. Digo, evidentemente yo vengo de una familia muy liberal en donde todo eso fue parte de mi crianza, pero me pregunta que si mi madre, que es divorciada, me dice, oye, ¿tú crees que la abuela vaya a tener un novio algún día? Le dije, no, yo creo que ya no. ¿Y una novia? Me pregunta. Entonces, claro, como entender que esas cosas ya son posibles, ¿no? Y que ya no le contesté nada, ¿no? Pero te sorprendió, ¿no? Digamos, la pregunta. Sí me sorprendió. Como que ya lo incluyera en el abanico de las opciones para ella. Y que lo incluyera para tu abuela, ¿no? Para además mamá. Sí, porque ahí el asunto de edad también es importante. Es un modelo hegemónico de la homosexualidad en jóvenes.
Por supuesto. Nadie piensa en lesbianas abuelitas, luego las meten al asilo y no las dejan tener sexualidad, o sea, terrible, ¿no? O sea, automáticamente pierden su estatus de lesbianas. Y luego la pregunta es, ¿qué hacer con, o sea, con el enojo que te puede generar eso, ¿no? La homofobia cuando estás trabajando con la familia. Ay, sí. Bueno, fíjate que yo tenía cierta preocupación de que por ser lesbiana, mi experiencia, es decir, mis entrevistas con lesbianas, pudiera contaminar mi propia experiencia, ¿no? Ya saben que la investigación, este asunto de cómo hacer, bueno. Y curiosamente, yo con quien tuve verdaderos problemas y tuve que parar las entrevistas, ir a un intensivo de terapia y regresar, fueron los familiares. Porque cuando me empezaban a contar las cosas que pensaban, que sentían, y yo hice pilotaje con 2 personas que son de mi confianza, y una sí me dijo, oye, pero estás enojado conmigo, ¿verdad? Y yo, Dios santo, porque claro, yo no podía hacer eso, pero mi papel no era enojarme con ellos, mi papel era comprenderlos, o sea, ese era el chiste de la investigación. Ponerme, ir a ese lugar y entender los dilemas. Bueno, yo tuve que ir a terapia y trabajar porque, claro, se me estaba mezclando mi propio enojo con mis papás, con mi familia extendida. Entonces, sí es un tema complicado. Es un tema complicado, sobre todo cuando ya te indigna, ¿no? Ese es el tema. Yo en lo personal creo que a mí lo que me ha ayudado es como poder, del primer golpe emocional, decir, ¿qué cosas han puesto a esta persona en ese lugar? Y entonces le quito como lo más personal. Es decir, como pensar que esa persona no llegó ahí solita. O sea, que hay todo un conjunto de dispositivos de poder que fueron minando y poniendo y digamos, colonizando sus narrativas. Y desde ese lugar sí me puedo mover. Pero a veces no funciona, o sea, a veces no funciona. Yo cuando no funciona hago una breve, interrumpo, me salgo, respiro, reposo. Esa es la otra. Voy al baño, les digo, ¿no? Y casi que me voy a vomitar de las cosas que dicen. Por ejemplo, trabajé con una señora que era muy religiosa, y entonces me decía, y yo veía el sufrimiento de las personas, el sufrimiento porque soy hija lesbiana, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Es muy difícil, porque tú ves el sufrimiento, es que no es que sea mala onda, no es desde la mala hondez que se sufre, no, siempre hay buenas razones para la homofobia, eso también hay que deconstruir, porque las buenas razones son legítimas, pero no la forma, ¿no? La homofobia. Entonces yo creo que posicionando sus necesidades, resolviéndolas de otra manera que no cursen por la homofobia, se puede dar una respuesta más comprensiva. 2 cosas, bueno, comentando un poco lo que comentaba acá Roxana, sobre qué premisas hay en la terapia familiar. Bueno, aparte de las que mencionaste, hablando un poco más allá de la terapia familiar o como de esa psicología más popular, pensaría yo como en las premisas heteronormativas, ¿no? O sea, que nos ha tocado escuchar como ella está haciendo el papel del hombre y ella está haciendo el papel de la mujer, ¿no? Que eso es algo como muy típico y que se piensa desde ahí, es decir, sí voy a mirar y sí voy a, o sea, yo respeto la diversidad o qué sé yo, pero que las premisas son desde esquemas muy heteronormativos, ¿no? Bueno, esa es una. Y otra como comentario que quería hacer, yo me definí gracias a ti como heterosexual disidente, ¿no? Que es un concepto que no manejo, pero es un poco como moverse de la heteronormatividad del heterosexismo y colocarse en otro lugar, como justamente moviéndose hacia el pensamiento diverso. Pero hoy encontré o escuché en lo que pusiste, o sea, ubicándome en la generación que estás describiendo como las que somos más grandes o que somos más grandes y que no vivimos, o sea, tú haces esta distinción entre las que más jóvenes se sienten como con más derechos y las de nuestra generación que no, eso cosa que me ha tocado vivir, pero a propósito de la salida del closet, no de quien sale, sino de quien es como el acompañante, el testigo, las amigas, ¿no? Creo que a diferencia
por ejemplo, de mi hijo de su generación, donde sus amigos gays, digamos, era una cosa como muy abierta desde la secundaria prepa, pues la verdad es que yo empecé a hablar de eso con mis amigas, pues casi pasados los 30 o por ahí alrededor, ¿no? Entonces, siempre me he cuestionado a partir de eso sobre esa, digamos, la dificultad que tuvo mi generación para abrirlo desde la salida, y me cuestiono mi lugar desde acompañante, testigo, amiga o lo que sea, si me tocaba o no me tocaba hacer algo respecto a eso. Es decir, que cuando eso se presentó, o en la generación que sea, uno siempre espera que sea la persona que tiene que salir del closet, y supuestamente uno por respeto pues no dice nada, ¿no? Pero sí me cuestiono fuertemente ese lugar de a quién le toca. ¿Siempre le toca a quien sale del closet salir, o la verdad es que uno que está del otro lado también tendría que hacer algo, ¿no? Yo creo que eso que dices es muy importante. Yo ahora estoy convencida que el silencio es una forma de amor. Yo creo que cuando la gente por respeto no pregunta, cuando a todas las demás chavas que son heterosexuales sí les pregunta uno hasta qué pasó, dónde pasó y cómo te tocó y por qué a las otras por respeto, ¿no? No, eso no es respeto. Se vive como respeto, o sea, la buena intención es el respeto, pero ahí es esta parte que les decía de cómo descentrar que la responsabilidad del desbarajuste familiar es de la chica. O sea, ahí hay un vínculo relacional que hizo el silencio y dos lo hicieron. Entonces, en los dos hay la responsabilidad de abrir el tema. Y en los dos hay la responsabilidad de procesarlo. Entonces, no es solo de la chica que abre, ni hay que esperarse a que abra. Yo cuando le dije a mis papás, que se lo dije porque yo estaba harta de la simulación, estaba en una depresión, salí de una relación feliz para mí, estaba muy triste, y dije, ya no tengo energía de ir y decir, ¿cómo estás? Bien, y el trabajo todo bien. No, pues no. Entonces yo fui, ya les dije, ay, ya basta. Y ellos me dijeron que tenían 10 años sospechando. Bueno, yo casi los cacheteé. Les dije, ¿por qué no me dijeron hace 10 años? ¿Por qué no me preguntaron? Mi experiencia es que cuando uno abre y uno sospecha o no, pero uno verbaliza que pase lo que pase con las libertades de nuestros seres queridos, los vamos a seguir queriendo, automáticamente se abre el espacio para abrir. Entonces yo sí creo que el silencio en las amistades es una forma inconsciente de homofobia. Sí, yo sí creo que hay mucha responsabilidad. Ahora hay mucho, eso es lo que se ha ganado ahora, ¿no? O sea, ya hay leyes que lo hablan, hay programas que presentan vidas de homosexualidad no tan trágicas, ¿no? Porque yo recuerdo, hablando de nuestra época, yo vi como 20 películas donde todos los que eran personajes disidentes o se suicidaban al último o sufrían toda la vida, y bueno, era así de, ay, no, yo no quiero ser eso, pero me gustan las mujeres, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ya tenemos referentes en televisión agradables, amables, digamos, en eso se ha abierto mucho la sociedad, no toda, pero aquí en el DF sí, pero en contra tenemos ahorita reacciones muy homofóbicas a nivel social en otros estados. Entonces, las ganancias que se habían tenido en otros estados, sin quererlo, el DF ha propiciado a que las fuerzas conservadoras se están poniendo muy pesadas, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es todo un tema. Yo tengo un comentario, bueno, dos comentarios, uno de Sara Gracia, que dice que tu trabajo le parece muy relevante y si ella hubiera tenido la oportunidad de haberte escuchado antes, quizá la intervención que hizo con una consultante hubiera sido más afortunada. Tan solo con la oportunidad de nombrar el lesbianismo, con eso solamente, quizá la historia de ese proceso hubiera sido otra. Y el otro es de Esther Altaus. Te felicito mucho, Lilia, y me da enorme admiración el trabajo tan profundo y honesto que has realizado. Quiero preguntarte, en el aspecto clínico, ¿cómo trabajan los aspectos homofóbicos en la mujer lesbiana? Que afectan su identidad, la vivencia de ser un ser fallado, entre comillas, con vergüenza y autohumillación. Yo lo trabajo mucho verbalizando, es decir, siempre hay, digamos, procesos, dependiendo cada caso,
donde es muy importante nombrar exactamente cómo es la imagen aversiva. Y a veces se logra a través de otros, es decir, a ver, ¿tú qué te imaginas que hablan de ti, que dicen de ti? ¿Tu mamá qué pensaría? ¿Qué reacción tendría? Y también a nivel de fantasías. Hay fantasías, por ejemplo, yo he revisado fantasías como de cosas como hasta de una matriz rota, hasta corporales, de falla, de desecamiento, de quemadas. Entonces yo trabajo mucho con imágenes, ¿no? Entonces, a ver, si le pusieras una imagen a esa sensación de vergüenza, ¿cuál es la imagen? Y entonces salen imágenes muy, muy fuertes algunas, pero permiten irlas significando y deconstruyendo. A ver, ¿y dónde salió esto? ¿Y quién te alimentó esta imagen? ¿Y quién te dijo efectivamente que eras así? Para ir viendo cómo esas imágenes homofóbicas suceden en el interior, pero siempre tienen alimentación externa. Siempre, siempre. Entonces, el chiste es irlas como pescando la alimentación, porque es la única forma de deconstruir, ¿no? Y también buscando como pruebas. Yo, en lo personal, lo que yo hice conmigo misma fue como irme probando que de veras no era tan mala onda. O sea, entonces yo decía, no, pues es que yo soy anormal, y entonces iba y me hacía una revisión ginecológica. No, pues me dicen que mis ovarios son normales. ¿No? O sea, como prueba una superada, ¿no? Y yo tenía ahí toda mi lista de temores y que trabajé en terapia, y yo necesitaba pruebas. O sea, a mí no me era suficiente con que alguien me dijera, no, hombre, tú eres buena onda. Porque ella decía, no, me lo dice porque me quiere, ¿verdad? Yo soy re exigente, ¿no? Entonces dije, no, pruebas. Y entonces, en algunos casos eso funciona. En otros es buscar miradas no estigmatizadas. Muchas gentes tienen lesbofobia interiorizada porque tienen personas cercanas y muy queridas que les mandan muchas imágenes estigmatizadas sin quererlo, ¿no? Pero sucede, es lo que se me ocurre ahorita. La parte de lo corporal es muy fuerte. Sí hay vivencias de deformación corporal, de la homofobia interiorizada. Un poquito feo eso. Pero también hay que contrastarlo con las vivencias de gozo. O sea, una forma de trabajar la homofobia es rescatar la historia alterna de gozo, de libertad, de asunción de poder, la sensación de poder cuando uno se acepta como es. Bueno, no tengo ideas, es preciosa. Te hace sentir que puedes con todo, ¿no? Entonces, ese tipo de historias hay que recuperarlas porque son silenciadas permanentemente. Entonces, ahí sí, muy al estilo narrativo, reconstruir la historia alterna de lo que no es homofóbico para darle mayor consistencia y que pueda dialogar con la homofobia. La homofobia es muy fuerte porque es interna y es externa, entonces una forma de diálogo es yo me regresaría un poquito a los otros comentarios, retomándolos, donde se está viendo que, bueno, ya hablando en términos de generaciones, donde, bueno, ya los niños ahora ya es parte de esta sociedad, ¿no? El que puedan ver estas conductas homosexuales ya es parte de su día a día. ¿Cómo trabajar con los niños esta información? Retomo, por ejemplo, cuando se empezó a meter a nivel básico, ¿no? En la primaria, todo lo que era la sexualidad, los anticonceptivos, muchos padres de familia brincaron porque ¿cómo se les va a hablar de sexualidad? ¿Cómo se les va a hablar de anticonceptivos? Les van a dar ideas, ¿no? Y entonces, si no lo pensaban, lo van a pensar, ¿no? Se despierta esa curiosidad. Ahora, ¿cómo poder retomar con estos nuevos niños, con estas nuevas generaciones que ya empiezan a pensarlo, que ya empiezan a vivirlo? ¿Cómo poderles hablar de la homosexualidad como algo normal sin despertar estas angustias de se les va a dar ideas, ¿no? Sino a nivel informativo? Yo diría ahí, yo quisiera decir dos cosas sobre eso. Uno, sí creo que está pasando eso. Sí creo que en los jóvenes hay una... Pues yo misma, digamos, he cambiado mi opinión de decir, bueno, yo soy lesbiana, pero no soy fundamentalista. ¿Qué tal si un día se me atraviesa un hombre que me enamore? Pues tampoco me voy a negar. O sea, tampoco está tanta gente, o sea, el amor es escaso, entonces uno no debe de ponerse. Primera premisa, ¿no? Es decir, yo eso lo aprendí de los jóvenes, ¿no? O sea, porque en mi época la afirmación identitaria era tan importante, no solo en lo personal, sino en lo político, que chavas que eran lesbianas que luego se volvieron bisexuales, bueno, casi eran arrojadas de los grupos de apoyo, y tampoco, ¿no? O sea, eso es parte del orden normativo, lo vivimos las gentes que vivimos en disidencia. Entonces podemos ser atrapadas con esta idea de todo fijo,
coherente, ¿no? Porque recuerden que la coherencia es algo muy apreciado en nuestra sociedad, pero la sexualidad es lo que es menos coherente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, esa es una idea. Yo sí creo que hay un segmento de jóvenes que está entrando en otra lógica, pero yo no lo generalizaría. Yo tengo contacto con grupos vía correos, vía los grupos de chat, o sea, hay muchos grupos de chat, uno lee cosas terribles. Entonces, tenemos una gran heterogeneidad. Hay unos que parecen nuestros abuelitos, en el tema de género. O sea, que uno los ve de 18 años y uno dice, ¿cómo es posible que piensen así en este México? Pues piensan así. Entonces, tenemos una gran heterogeneidad que depende de segmentos sociales, de acceso a la escolaridad, acceso a la información. Y el acceso a la información desestigmatizada es fundamental. Ahora, yo en el otro tema, los papás, las tías, ¿qué haríamos? Pues la verdad es que yo creo que lo primero que hay que aceptar es que nosotros estamos retrasados en comparación a los chavos. O sea, que nosotros, las tablas son de nosotros. Entonces, aceptando esa premisa, hay que buscar información disponible. Ya tenemos mucha información. Exactamente ahorita me contaba de un material alemán que está hecho para niños, para enseñarles qué es la diversidad sexual. Hay materiales españoles lindísimos sobre sexualidad, por ejemplo, los cuerpos. Esta idea de que los cuerpos son distintos, y que hay gorditos y que hay chaparritos, eso en imágenes, precioso, es la diversidad. Ahí yo digo que el concepto clave es meter la diversidad en la vida humana. Todas las diversidades, la diversidad de familia, la diversidad de cuerpo, la diversidad de sexualidad, la diversidad de identidades, y la idea de que nadie tiene que, digamos, uno hace lo que puede. O sea, tampoco es cierto, yo lo manejé así, preferencia sexual en mi tesis, porque hay todo un debate político. Pero en términos reales, no es que uno prefiera, no es que uno tuvo opción A y B, no, a uno le gustó a alguien y no le gustó a alguien, o sea, no es tan preferido. Es decir, el deseo te sucede. Tú puedes de ahí decir, lo reprimo y no lo vivo, eso sí es elegido, o no, pero en realidad el deseo te sucede. Entonces, ¿qué ha pasado con señoras de 50 años que de pronto se enamoran como adolescentes de otra mujer? Pues se súper sacan de onda porque ya eran mujeres bien casadas, con hijos, y como que de pronto como adolescentes, así como su primer amor, pues sí, de una mujer. Como adolescentes, las diagnostican border, las quieren meter en psiquiátrico, porque imagínense a una cincuentona actuando como adolescente, así de esperando la llamada toda la noche, hablando horas y horas, ya mamá, cuelga ese teléfono, gasta, porque está hablando con una chica, y le digo, no le digo, pues claro, uno dice, esta señora, ¿qué le pasa? Pero entonces es como cómo meter esa diversidad. Entonces yo diría, recurran a materiales disponibles, ya tenemos muchos materiales buenos, no inventemos, mejor ocupemos eso. Y hay gente que se ha especializado en cómo ser didáctico el tema. Y entonces ahora tenemos videos de testimonios de niños y niñas que viven en familias diversas. Entonces hay cosas interesantes en internet. Nada más cuiden los materiales homofóbicos, pero hay muy buenos materiales ya en internet. Españoles, muchos, muchos. Yo quería compartir una experiencia justo de esto que estaba diciendo. Yo un día pasando en la tele con mis hijas, yo tengo 2 hijas chiquitas de 3 y 5, y pasando en la tele pasaron los Simpson y se casan una hermana de Marge con otra mujer. Y entonces mi hija, la grande, me dice, oye mamá, pero ¿cómo está eso de que se casa mujer con mujer? Entonces le dije, bueno, pues porque uno se enamora de lo que se enamora y le gusta lo que le gusta, y te puede gustar hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, y pues como se te dé, pues te gustará, ¿no? Y de verdad fue como de, qué bien, ¿no? O sea, ni siquiera fue como de, no, a ver mamá, pero ¿cómo? Si todos los hombres son con mujeres, o sea, de verdad lo tomó tan normal y tan natural. Y al principio lo cuestionó, porque efectivamente pues lo que ella ve en la generalidad es hombre con mujer, mujer con hombre, y entonces le llamó la atención, pero la verdad lo tomó bastante. Y la otra también me dijo, bueno, pues está bien. Y cuando yo lo cuento a mis amigos, que casi todos tenemos hijos como de esa edad, no me linchan porque estamos en mi casa. Pero el 100% de las parejas que tienen hijos a los que se lo he comentado, es como de, ¿estás estúpida o qué te pasa? ¿No? Y
o sea, tenemos 34 años, ¿eh? No estamos nada viejos, o sea, y el 100% ha sido como, no lo puedo creer, ¿cómo haces eso con tus hijas? O sea, ¿cómo les hizo? No, para nada. Yo, francamente, todavía no lo aceptaría. Y la única persona que me dijo, qué bien, es por supuesto un amigo gay, que me dijo, qué padre, si a mí mi mamá me lo hubiera, y me dijo tal cual, yo me acuerdo perfecto, que estábamos en la cocina viendo un Mujer Caos de la vida real, y salió un hijo gay, y mi mamá dijo, no, Dios, ¿qué es eso? Bueno, así fue como el infierno de vida para la mamá, y dijo, no, pues yo nunca le voy a decir. Fecha que todavía no le puedo decir cuando se le ve desde un avión, pero todavía no lo puede decir, y es el único que me dijo, qué regalo más grande para tus hijas, porque si son o no son, ellas saben que contigo van a contar. Exactamente. Y sí es un regalo, ¿no? Para la libertad humana. O sea, yo creo que estos temas básicamente lo que buscamos son libertades humanas. O sea, en el momento, por ejemplo, yo me resisto mucho a hablar de esto de lo femenino y masculino, porque finalmente es una ilusión. O sea, todas las cualidades son humanas, deberían estar disponibles para quien quiera. Y no deberíamos ser descritos ni como somos más femeninos y masculinos, porque entonces pareciera que hay dos menús diferenciados y que uno no tiene acceso a uno. Y no. Entonces yo quitaría del lenguaje eso de, es que es como más femenina. No. Es un estilo de ser mujer. Y el otro tema que quería aclarar, perdón, por un asunto de claridad conceptual, yo llamo mujeres lesbianas por una razón política, pero no todas estas mujeres se autodefinen lesbianas. Lesbianas es un término que todavía en muchos sectores está muy estigmatizado, entonces ahí siempre es importante ver cómo cada quien se autodefine. Hay unas que dicen, yo soy una mujer que ama a mujeres, yo soy una mujer gay, una mujer diferente, una mujer queer, o sea, ahí cada quien se define, pero yo por razones políticas de visibilización dije que a mis sujetos les iba a llamar lesbianas. Eso nada más por aclaración, porque no vayan a decir, es que Lilia dijo que eran lesbianas y se me quejan mis informantes. Bueno, hay un punto que dice que todos tenemos esa libertad y es como todos somos bisexuales, la verdad, todos somos bisexuales, seamos hombres y mujeres. Y en el punto que dice ella de sus hijas, yo lo veo, bueno, yo recuerdo de pequeño, yo tengo una tía lesbiana, aunque no ha salido como que muy a flote, pero todos estamos así comentando, si será, no será, a lo mejor. Entonces, yo soy gay. Entonces, en el momento que de pequeño, por ser hermana de mamá, era mucho de que si sale gay, mi hijo, es por parte de tu familia. Por tu culpa. Claro. Por tu culpa, porque tienen los genes de tu familia. De la homosexualidad. Y fue así de... Mi mamá se quedó así de... ¿Y qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, o sea, fue así mucho la rivalidad, así mucho, no, fue por tu culpa y así. Entonces, muchos hasta ahorita mi tía tiene como 40 y tantos años y no ha sido como que esa libertad de ella para expresarse o para liberarse al decir soy lesbiana. Entonces, porque más aparte, su mamá es muy religiosa, demasiado, entonces es hablar ella de religión, puta, es demasiado así de no, ¿cómo crees? No, persinado, no, vete a confesar, vete a pedir vete a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un credo y vete a echarte agua bendita, porque si no. Entonces, yo, a mi forma, yo soy de las personas que soy muy, muy abiertas. Entonces, yo he hablado con ella, he hablado con mi abuelita. Entonces, le he hablado así de la Biblia y todo. Le digo, pues si en la Biblia hay lesbianas, hay gays. Entonces, o sea, no regresemos a la etapa de Roma, donde era bien visto juntarse hombre con hombre, mujer con mujer, no era así tan oculto.
Entonces, o sea, desde esa época había una libertad. Entonces, ¿por qué se está perdiendo esa libertad? Fíjate que es interesante, habrá que ver qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi generación, que, bueno, ya no soy joven, ¿no? Pero en mi generación, yo tenía compañeros gays, lesbianas, o sea, y hacíamos grupo y éramos super cuates, carnales, heterosexuales, gays. Y esos mismos amigos que a mí me aceptaron, que fueron fundantes en mi vida, tienen prácticas homofóbicas con sus hijos. Porque ser padre es distinto que ser padre. Y esa es parte de la homofobia. La homofobia está instalada en los roles parentales. Entonces, tenemos que deconstruir el rol parental para quitarle la homofobia. Porque en el momento en que yo soy responsable de un hijo, que es lo que le pasó a los amigos de los compañeros. O sea, ellos, capaz de que a ellos les da igual, pero no, pero ya pensándolo, si ella lo hizo con su hijo, ¿quiere decir que yo lo tengo que hacer con el mío? No, eso sí que no. Y tiene que ver con la figura parental. Porque las figuras parentales están muy heterosexistas, o sea, son muy sexistas, pero están muy en la presunción heterosexual, que lo deseable, lo encomiable es que tus hijos sean heterosexuales para que no sufran. El argumento puede variar. Entonces creo que eso pasa, que cuando te instalas en mamá o papá, por eso yo ubiqué que los hijos parentalizados tenían esa actitud. Cuando se instalan en la autoridad familiar, pareciera que su capacidad de flexibilización se rigidiza. Y creo que es más por el lugar que por el asunto ideológico, ¿no? Entonces ahí hay algo que tenemos que hacer con las definiciones familiares de autoridad familiar para ir suavizando esos saltos, porque eso que cuenta ella y eso que cuentas tú, digamos, tiene mucho que ver con qué es la mamá, ¿no? No, capaz de que ella solita con una prima o con... No, capaz de que la entiende, pero como es la mamá, ¿cómo va a avalar eso? No sé si lo explico. Y creo que tiene que ver con la figura parental. Por eso en las hijas hay la sensación de que se pierden como hijas, ¿no? Si son lesbianas ya no son hijas, no, sí siguen siendo hijas, pero cuesta trabajo volverlas a acomodar como hijas, como si en la posición parental exigiera la heterosexualidad. Ay, no acabo de entender bien cómo, pero eso es lo que yo observé muy claramente y que explica, por ejemplo, gente de su edad por qué reacciona de manera tan rara, ¿no? Pensando en su edad frente a algo tan normal y tan bien hecho, ¿no? Como lo que hiciste. Y así no les hagas caso, hiciste muy bien. Perdón, allá atrás y ahorita. Ahorita que estamos hablando de este tema de el duelo que experimenta la familia en cuestión de tengo una hija lesbiana, tengo un hijo gay. Yo pienso que nosotros como lesbianas, gays, bisexuales es igual, podría decir, nuestro trabajo ir abriendo la mente de nuestras personas cercanas. Por ejemplo, yo lo vivo mucho con mi hermano. Cuando yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustan las chavas. Mi hermano me dejó de hablar un mes y sí fue así de, oye, háblame, oye, no estoy haciendo nada malo. Y yo estuve hablando mucho tiempo con mi hermano, oye, mira, es que no es nada malo, es algo súper padre que te guste alguien de tu mismo sexo y que pues puedas sentir esa empatía, ¿no? De decirle a tu hermano y tenerle la confianza, como que al mismo tiempo ir abriendo tanto a él como a tu familia, irles dando material y decirles las ventajas y todo lo pro que tiene ser gay y no nada más se queden con lo negativo que estigmatiza la sociedad. Totalmente de acuerdo, yo creo que sí. Las chicas jóvenes en mis informantes eran bien creativos, ponían videos, dejaban material, hablaban así, ¿no? Pero súper creativas para ir metiendo el tema, ¿no? Y preparaban el ambiente. Dije, no, eso es ser inteligente, ¿no? No como uno que va como el gorro, o sea, sin preparar nada, ¿no? Entonces sí creo que es una tarea de nuestra parte. Claro. Les llega la noticia tan de golpe en la apuesta de amor y de afecto que hay, ¿no? Con esas personas, sí. Una pregunta. ¿Cómo abrir la puerta cuando es difícil? Porque, por ejemplo, yo tengo una familia, el caso de una familia, en donde efectivamente la chica de 27 años les dice a sus papás que es homosexual.
Entonces la mamá, como decía ya, es muy de la religión. Entonces cuando ella lo dijo, la mamá en ese momento abrió la Biblia y empezó a leer la Biblia, ¿no? Los papás lo que hicieron fue a engaños llevarla a Puebla y allá la llevaron a un hospital psiquiátrico. Entonces ella comenta pues eso tremendamente, ¿no? Que estuvo 2 meses allá y de verdad cuando eso lo dice llora. Pero cuando ella empieza a decir, es que yo todavía tengo una relación y sufrí mucho, la mamá en automático dice, cállate, eso es muy malo, eso Dios no lo permite, bla, 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 ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya la sacaron del psiquiátrico, está en casa, pero la llevan, por ejemplo, a la escuela. Así el papá dice, sí, pero vigilada, ¿no? Exacto, sí, yo la llevo, no por otra cosa, sino porque no hay transporte y entonces yo la llevo y yo la recojo y yo voy por ella en la mañana. Entonces a la mamá sí, ya se está portando bien, ¿no? Entonces esta parte donde ya ella ya no quiere decir nada, porque ella quería hablar y decirlo, pero no puede. Entonces, ¿cómo abrir con la familia esta parte que pareciera que uno quiere abrirlo y lo cierran y lo cierran y lo cierran, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo ahí, digamos, en ese caso, vería 2 cosas muy importantes. Uno es cómo proteger a esa chica de la homofobia, ¿no? Así me parece que lo principal antes de empezar con los papás es cómo protegerla, y una forma de protección es que no hable, ¿eh? O sea, en ese caso, el no hablar es un acto afirmativo. Pero hay que trabajar con la chica para que tenga más estrategias de cómo cuidarse y protegerse, entendiendo que pues eso le está pasando a sus papás, que así, y que van a tardar tiempo. En general los procesos no son rápidos. Entonces algo que sí hay que hablar con chicos y chicas en disidencia que quieren abrir el proceso es, ¿sabes qué? Pero no es algo rápido. Prepárate psicológicamente. Vaivenes, subidas, bajadas. Luego todo se va calmando poco a poco, pero no, al principio puede ser medio feo. Entonces sí hay que hacer la preparación. En ese caso yo diría, primero hay que proteger a la chica. Ayudarle, apoyarla, teniendo sesiones aparte. Luego, a los papás, si el asunto religioso es un tema muy importante. ¿Cómo aparte no la dejan? Pero tú eres su terapeuta de ellos, ¿no? Tú puedes convocarla y decir, a ver, voy a hablar con su hija porque ustedes tienen razón, aquí hay un problema, y ya hablas con la hija de otra cosa. Pero tú alíate en principio porque tienes que tener acceso a la chica para ayudarle. Porque ahí el problema es la homofobia, ¿no? Entonces lo que hay que salvar primero, es como en otros casos donde se privilegia la violencia, luego seguimos con el proceso terapéutico, pero primero hay que proteger de la violencia, ¿no? Entonces, yo diría, sí ten acceso a la chica y ayúdala en eso. O sea, porque ella tiene que negociar simbólicamente y realmente con eso, y no puede hacerlo desde el psiquiátrico. Eso queda clarísimo. O sea, ella necesita cuidarse y protegerse para que no la regresen al psiquiátrico, en primer lugar. Entonces, ese es un tema. Ahora, con ellos, hay ya material de Católicas por el Derecho a Decidir, de teólogos que interpretan las escrituras a favor de la homosexualidad. Yo les empezaría a decir 2 cosas. Uno es que eso que es su hija, pues es su derecho. Y la ley lo permite. 1, aunque no les guste. Y 2, pues que hay otras visiones de la religión. Puedes ir metiendo poco a poco. Tienes que hacerlo muy despacito, porque es muy fácil romper la alianza con él. Pero sí tiene cómo ir metiendo poco a poco. Pero Católicas por el Derecho tiene material interesante de relectura digo, porque ahí el chiste es cómo la parte religiosa se vuelva un aliado, ¿no? Y lo otro es buscar, hay curas que hablan a favor de la homosexualidad. Entonces también mandarla con un cura de este tipo puede ayudar, porque hablan desde su lenguaje, ¿no? Pero sí es difícil, ¿eh? Hay que cuidar mucho a la chica. ¿Sí? Yo tuve una experiencia padre porque tengo un amigo desde que éramos de 5 años, no éramos súper amigos, y un día me habló, oye, tengo que hablar contigo, pero no sé, todavía muy bien. No, pues sí, no, ¿qué pasó? Pues pasó 2 meses, no me lo quería decir, pero diario me decía, no, es que tengo que decirte una cosa. Entonces, este chavo era muy homofóbico, ¿no? Muy homofóbico, y siempre hacía comentarios para dudar. Entonces, el chiste que ya se animó y me dijo, no, es que caché a mi hermana con una chava besándose, pues ya no sé qué hacer, ¿no? Llevaba 5 meses sin hablarle y decía que no sabía qué hacer, ¿no? No era ese su hermano, era su hermana ella a la que había cachado. Entonces, él tenía mucho estrés,
pues no sabía qué hacer, ¿no? Pensaba que su hermana, pues, ya no era su hermana. Entonces yo le dije, bueno, pues, tú le vas a la América y yo le trato igual, ¿no? O sea, pues, claro, para establecer... Pero sigue siendo tu hermana, ¿no? Sigue siendo mujer, sigue siendo persona, sigue siendo inteligente, sigue siendo simplemente de otro equipo, ¿no? Claro. Es una buena metáfora, claro. Y claro, se empezó a reír, ¿no? Porque si le va a la América. Pero fue algo curioso porque al día siguiente, como que regresó ese lazo de hermanos. Y pues yo dije, no, pues qué padre, ¿no? Porque un comentario de chiste, pero pues a lo mejor sí. Entonces, pero que es esta parte que les digo que la familia entra en el closet. Entonces la familia también necesita validación de decir, no te preocupes, no pasa nada. Todo está bien, hermano, no te preocupes, ¿no? Es decir, con lo que tú hiciste, tú le validaste de que no pasaba nada, pues nada más le gustan las chicas, no deja de ser su hermana, no puede seguirla queriendo y tú lo vas a seguir apreciando, no le vas a decir, ay, tú te llevas con homosexuales, marica, yo ya no te hablo. Si tú hubieras reaccionado así, validas la homofobia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que uno le dice a los otros, porque uno también va quitando estos diques de homofobia en nuestros pares, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Bueno, pues ya es hora. Muchísimas gracias por haber venido a contar. Participación, tu claridad, tu inteligencia, tu entrega, tu amor también al instituto por presentar esto. Entonces, a nombre de Lidia, te entregamos este micrófono y te agradecemos. Perfecto. A ustedes les agradecemos su participación y quien esté interesado en el tema, tendremos en breve, el 30 de noviembre, una charla sábado 30 de noviembre. El tema es familias homoparentales, mitos y realidades. Es una charla de 3 horas. Las inscripciones las pueden hacer vía telefónica acá, entonces los esperamos. Y recuerden que todos los miércoles, esta fue una excepción porque fue un jueves, todos los miércoles último de cada mes hay un Ateneo abierto al público en general y les agradecemos sobre todo a los jóvenes de la Universidad de Insurgentes que estén por acá.